existen conductores aislados y algunos conductores semiaislados. Es el caso, por ejemplo, del conductor que conocemos tipo tricapa. Ese conductor no es un conductor aislado. Desafortunadamente han habido muchos accidentes con muchos operarios porque se confían de que es un conductor aislado y no, que es el que conocemos como un conductor ecológico. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de conductor, no confiarnos realmente. Importante siempre cumplir esas distancias de seguridad, los 2.3 metros, que todo personal maneje todos sus elementos de protección personal, eso es muy importante. Y aquí vemos algunos de los problemas que podemos tener cuando trabajamos en alturas, que es, por ejemplo, el contacto directo. Y es que desafortunadamente por no cumplir las 5 reglas de oro, nos pasan, digamos, accidentes. Si bien, por ejemplo, los operadores de red manejan cuadrillas de mantenimiento y cuadrillas de línea viva, ellos deben cumplir con toda su indumentaria. Estos trajes, las caretas, los cascos deben estar certificados, cumplir con unas características. Los operarios deben tener trabajo en alturas, estar calificados para esto. Recordemos también que esa es una definición también que aparece en el RETI 2024. Entonces, nos encontramos también esos contactos indirectos, a veces cuando hay fallas de aislamiento de conductores, cuando hay un contacto directo a veces entre fase y tierra y está energizadas las carcasas de los sistemas. Digamos que todas estas son condiciones de riesgo, ¿sí? Que nos encontramos, digamos, en trabajos en alturas. También el tema, digamos, de tensiones de contacto, tensiones de paso, cuando trabajamos en alturas y vemos a veces personal trabajando en condiciones de lluvia, realmente son condiciones de riesgo y todo el personal debería salir automáticamente de estas zonas. Esta es una imagen de las 5 reglas de oro, algo que ahorita Álvaro muy seguramente lo va a compartir. Y es primero, pues, hacer ese corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Aquí es importante tener en cuenta que cuando uno entra a una subestación, nosotros a veces tenemos unas fuentes de alimentación externas. Esas fuentes de alimentación son grupos electrógenos, tenemos UPS, tenemos banco de baterías, tenemos condensadores, tenemos a veces inyección de sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, es importante llevar nuestro probador, verificar esas ausencias realmente de esas fuentes de tensión y luego de esto, pues pasar a ese segundo paso que es el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Desafortunadamente, el trabajo en alturas, uno de los accidentes más grandes es por la falta de comunicación. Y resulta que muchos circuitos tienen respaldos de otras subestaciones y cuando no se hace, digamos, ese corte o no hay una buena comunicación, sencillamente alguien de la zona puede llamar a las cuadrillas de la ESA. Llegan esos funcionarios, vienen y suben de pronto una cámara apagachispa, una caja cortacircuito y energizamos nuevamente el circuito y resulta que en esa zona hay trabajadores a veces privados o a veces también de la misma empresa. Entonces, este tipo de accidentes ha pasado muchísimo. Tenemos también, esto, préstame el detector de tensión. Creo que está acá. Tenemos a veces equipos. Este es digamos que, aquí está. El detector de ausencia de tensión, digamos que es un dispositivo que tenemos que tenerlo siempre a la mano. Ese dispositivo, pues, ya les muestro uno. Este, por ejemplo, es uno que tenemos aquí en la empresa. Es un dispositivo de detección de tensión. Este tiene, digamos, dos condiciones que es tanto para baja tensión como para media tensión y llega hasta un nivel de tensión de 132 kilovoltios.
Recordemos que media tensión es desde 1000 voltios hasta 57.5 kilovoltios, o sea que este detector de tensión nos sirve hasta para líneas de transmisión que normalmente vemos en Colombia de 115 kilovoltios. Importante tener estos juguetes para cumplir con esas 5 reglas de oro y de cierta manera poder cumplir toda la cadena de poder, por ejemplo, digamos, cumplir con la característica que es poner a tierra y en cortocircuito una subestación. Aquí, por ejemplo, también nosotros tenemos un kit. Este es un kit que nosotros tenemos. Ya se lo mostramos. Este es un kit para baja tensión, pero sencillamente en baja tensión también, a veces en transformadores de baja, pues quedan, digamos, unas tensiones de almacenamiento. Importante coger cada una de las, primero, pues coger el sistema de puesta a tierra, y potencializarlo al sistema de puesta a tierra y después colocar cada una de las fases y llevarlas al sistema de puesta a tierra. Con esto garantizamos que los trabajadores no vayan a tener ningún inconveniente en el momento de trabajo. Pues para las personas que nos escuchan, la presentación no era mía, pero aprovecho, digamos, para mostrar algunos de los dispositivos para que ustedes tengan en cuenta lo que se debe cumplir en esas 5 reglas de oro. Señalizar la zona de trabajo, que es importante. Normalmente a veces vemos trabajadores cerca, digamos, de postes que están en la vía y están trabajando y en esas zonas a veces pueden caer de pronto un destornillador, un alicate, y bueno, esas zonas no hacen buen cubrimiento, digamos, de esas zonas. Entonces es importante siempre cumplir con estas características. Algunas modificaciones, digamos, que del RETIO, ya en temas de distancias de seguridad. Esta básicamente viene siendo la tabla más utilizada en todo el tema de distancias de seguridad. Y pienso que una de las características que más incumplimos en Colombia es la distancia de seguridad B. ¿Sí? Normalmente nuestras redes de distribución que nos encontramos tenemos niveles de tensión de 13.200, en algunas zonas también 11.400, en otros lugares tenemos 7.600, y es darle cumplimiento a estos 2.3 metros, que es una distancia horizontal. Esa distancia horizontal es la que Álvaro mostraba, digamos, en la imagen, y desafortunadamente no se cumple con los andamios, ¿sí? Y ahí es donde generamos a veces un arco eléctrico, y bueno, ese arco eléctrico pues puede generar también la muerte de algún trabajador. Entonces es importante cumplir con esas distancias de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, esta tabla está dada para niveles de tensión entre fases. Entonces, lo que encontramos normalmente son 13.200 entre fases. Hay que cumplir con 2.3 metros, que es esa distancia horizontal, sobre todo donde hay balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientes. ¿Por qué es importante cumplir con esta distancia de seguridad? Porque esa distancia de seguridad es la que me garantiza que no vaya a haber un arco eléctrico en alguna de las zonas. Entonces, importante siempre darle cumplimiento a esas distancias de seguridad. Para baja tensión también. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y esas distancias de seguridad qué le aplican? Esas distancias de seguridad le aplican a redes, a líneas que están totalmente desnudas. No aplica para conductores aislados. El caso, por ejemplo, de encontrar conductores de media tensión XLP, para ese tipo de conductores no le aplica. Cuando tenemos la condición, aquí hay algo muy importante, la condición de conductores tricapas, esas distancias las podemos reducir hasta un 30% de la distancia de seguridad. Entonces, eso es lo que nosotros podemos reducir. Y hay otras distancias, digamos, tanto horizontales como verticales, que tenemos que cumplir siempre y que los trabajadores siempre tienen que cumplir. Bueno, ya llegó por aquí Álvaro. Lo voy a dejar que se siente en mi escritorio y continúe con esta presentación.
Ofrezco disculpas a todos porque pues esto no hacía parte del formato de lo que queríamos presentarles. Sin embargo, agradecemos la paciencia de todas las personas que están. Y bueno, ya Álvaro coge el micrófono y empieza a presentar. Muy buenos días. Lamento los inconvenientes que tuvimos por internet, pero les presento excusas por ese inconveniente que se presentó. Estábamos hablando que las 5 reglas del trabajo en riesgo eléctrico, las 5 reglas de oro que todos las conocemos. Las diapositivas estamos mirando de qué manera pues se presentan los incidentes o los accidentes con la parte de sector eléctrico, cuando se trabaja con energía, cuando trabajamos bajo tensión. Y hay una presentación que dice, la primera es desconectar. Desconectar es bajar todos los mecanismos que dan paso a la energía eléctrica en los diferentes circuitos o en las maquinarias o equipos. El siguiente procedimiento que nosotros vamos a realizar tiene que ver con bloquear. ¿Bloquear qué es? Evitar que otra persona accidentalmente o conscientemente pueda activar el equipo del circuito que estamos realizando. Hemos visto muchos accidentes en el trabajo que he tenido durante varias organizaciones, sobre todo porque cuando se presentan inconvenientes, la gente no sabe cómo actuar, o no desconoce, o no tiene un procedimiento. Este procedimiento de trabajo bajo tensión se hace alterno con el trabajo que realizamos nosotros en trabajo en altura. Es decir, nosotros estamos trabajando en altura, en un poste, en una escalera, trabajamos con un pretal, trabajamos con una plataforma elevadora o en un área donde tenemos que estar expuestos al riesgo de caída en altura, y a la vez lo hacemos con el riesgo eléctrico. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aparte de bloquear, garantizar que no haya ninguna derivación de la energía por ningún caso. En algún caso, en una empresa tuve un accidente en el cual, por las diferentes modificaciones que se han hecho a los circuitos eléctricos, un trabajador subió a un poste con una escalera a 6 metros de altura, y en el momento en que él estaba verificando que ya no había tensión ni lo que llamamos aguas arriba o aguas abajo, resulta que por las diferentes acometidas que habían realizado o las reformas que hicieron a los circuitos eléctricos, había una derivación que cayó y golpeó en el equipo. Y golpeó al trabajador, la descarga accidentalmente cayó en una altura de 6 metros, cayó de pie, se lesionó el tobillo o algo menor, algo que no podría ser significativo o significante para el accidente. Pero a raíz de eso empezamos nosotros a estudiar y a determinar que no todas las empresas o todas las organizaciones hacen la actualización de los respectivos circuitos eléctricos de los diferentes planos. Nos vemos expuestos como en la parte de trabajo con electricidad, a que no haya actualizaciones de estos cambios o de las ampliaciones de los circuitos o de los niveles de tensión.
Y es muy importante que antes de iniciar un trabajo en alturas, en el cual está implícito también el riesgo eléctrico, estemos seguros de las diferentes ubicaciones de los planos y elementos que les permitan a las personas desempeñar o hacer la actividad. Bloquear tiene que ver con cancelar el circuito, evitar que las redes sean energizadas o conserven la energización. ¿Qué hacemos nosotros? La bloqueamos, verificamos, algunos colocan candados. Generalmente los candados que se utilizan para bloqueo de energías peligrosas, en el caso de circuitos eléctricos, son candados de una única llave. No pueden existir candados para este sistema que tenga más de una copia de la llave, con el objetivo que más de una persona que intervenga las pueda colocar. Entonces, eso debe estar dentro del procedimiento. Pues cuando está dentro del procedimiento, ¿a qué se refiere? Lo tenemos claro en el momento de desarrollar el trabajo en altura, en el momento en que vamos a trabajar con energía, tenemos muy presente eso, conocen todos los procedimientos, se le informa a las personas para evitar que de una u otra manera alguien accidentalmente o inconscientemente, no teniendo el conocimiento de los trabajos que se efectúan, realicen esto. Entonces, por eso estos candados tienen una única llave. No es que el mantenimiento tenga los candados para manejo de energías peligrosas con copias de llaves, porque no puede ser. Muchos se utilizan en organizaciones que se coloquen un carnet o una identificación de la persona, porque a veces lo conocen a uno coloquialmente. En el caso mío me conocen por mi segundo apellido, Malaver. Entonces, Malaver está por acá, pero no sé quién es Malaver. O, ya, se le llaman tal cosa. El nombre artístico, el nombre que utilizan a veces en las empresas o en las organizaciones. Seguimos con la otra regla, verificar la ausencia de tensión. A través de mecanismos vamos verificando de que no exista tensión, no haya energización del circuito y el trabajador trabaje de una forma segura. Aterrizar, poner a tierra. Y cuando trabajamos en postes debemos hacer aterrizajes, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es decir, tenemos que tener los dos circuitos para evitar que de una u otra derivación, de una u otra red pueda llegar el circuito y energizarse y accidentalmente golpear al trabajador o lesionarlo. La otra que dice proteger y señalizar. Proteger y señalizar, ¿qué quiere decir? Voy a aislar las áreas. Aíslo las áreas con el fin de ¿qué? De que evitemos de que personas ajenas a la organización ingresen. Pero esa señalización debe ser de una manera tal y esa delimitación debe ser tal que no pueda ser proclive a que las personas la eliminen. A veces llevamos simplemente 2, 3 conitos, un pedacito de cinta, le colocamos la cinta, la regamos en la punta del cono, pero eso fácilmente con la brisa se puede caer, no está delimitado. Muchos de los trabajos que realizamos en el sector eléctrico son en las vías públicas, en donde hay afluencia de público, de gente imprudente o que desconoce, o que el solo hecho de señalizar el área donde están trabajando le obstaculiza su libre tránsito, de su movilización como la tienen de costumbre. Entonces a ellos les parece muy sencillo levantar. Cuando se hace una señalización de muy buena condición, con señalizadores, si tiene señalizadores o las mal llamadas colombinas, pues tienen tres agujeros para colocarle cinta, entonces colocarle 3 circuitos de cinta. Si vamos a aislar un área de 2 metros por 5, necesitamos fácilmente alrededor de 90 metros lineales de cinta para poder aislar la zona y evitar que otras terceras personas ingresen. Y no solamente limitarla, sino también colocar avisos que digan paso prohibido o utilizar un circuito peatonal, un paso peatonal cuando lo hacemos en las vías públicas que vamos aislando, tener en cuenta la afluencia de vehículos, porque pueden de una u otra manera tocar y golpear lo que es lo concerniente a los equipos, a las escaleras. Hay un riesgo también inherente en el trabajo cuando desempeñamos en la parte eléctrica que tiene que ver con el riesgo público. En condición de seguridad se reúnen confluyen los riesgos inherentes al sector eléctrico. Confluye trabajo en altura, confluye el riesgo eléctrico, confluye el riesgo público, tránsito de vehículos. Entonces son varios tópicos en los cuales nosotros nos vemos abocados a hacer un análisis, a aislar la zona, a delimitarla, a señalizarla, a colocar una persona que esté pendiente de los circuitos, de los elementos, para que cuando se esté trabajando en altura se respeten esos elementos y que podamos estar seguros de que terceras personas ajenas a los que están realizando el trabajo puedan ingresar y ser impactados o golpeados por esto, por los circuitos eléctricos.
Antes de las actividades que debemos realizar es la inspección de los equipos dieléctricos. ¿A qué se refiere equipos eléctricos? Los guantes, los zapatos, la ropa. Ha cambiado muchísimo lo que tiene que ver la dotación, porque uno se da cuenta en el centro de entrenamiento lo que tiene que ver con las empresas que llegan a trabajar y ya uno dice, ay, este está trabajando en el sector eléctrico, trabaja con la electrificadora X, Y o Z. Sí, señor. Y uno lo ve con dotaciones en algodón, otro tipo de pantalones, de vestuario, de calzado, de guantes, con mayores garantías que las que teníamos hace unos 4 o 5 años o incluso un poquito menos de tiempo. La inspección de los equipos dieléctricos también debe realizarse, porque hay equipos dieléctricos que se utilizan para redes de alta tensión o con circuitos energizados. Entonces, los guantes se les tiene que hacer pruebas para verificar que no tengan ninguna perforación o fuga o ingreso de aire. Tener en cuenta que muchos equipos, muchos elementos de protección personal que utilizamos nosotros pueden ser dieléctricos, pero tienes un calzado dieléctrico en el cual accidentalmente se pinchó con una puntilla o un acero, pues ya en ese momento perdió su condición. En los arneses tienen una protección dieléctrica, algunos son metálicos, las argollas son metálicas recubiertas con un aislamiento que tiene un tope, una tolerancia. En otras son secciones de reata plastificadas adicionalmente, en las cuales se garantiza que no exista ningún contacto del circuito eléctrico en caso de una descarga accidental y que no le pase al trabajador. Pero si están perforados, si están golpeados, si están expuestos las punteras de las botas, las argollas metálicas se pueden ver dentro de su protección que tienen caucho, pues el equipo ya no cumple esa función eléctrica y por eso es necesario dejar el registro en los formatos de inspección. Cuando diligencias un permiso de trabajo en altura, y eso es lo que nosotros recomendamos, al diligenciar un permiso de trabajo en altura, hay un anexo que tiene que ver con inspección de equipos. ¿Cuáles equipos? La herramienta dieléctrica tiene todas las condiciones técnicas que garanticen la seguridad del operario. Los elementos de protección personal contra caídas de alturas o los elementos de protección personal, el vestuario, calzado, casco y otros elementos cumplen la normativa, están en buenas condiciones, se dejan los registros diarios. Es crear la cultura en los trabajadores de que día a día, aparte de su permiso que lo diligencian por una jornada de trabajo, también cuenten con los elementos y equipos necesarios para determinar si son o son seguros de utilizar, porque infortunadamente nos vemos abocados a que en muchos momentos pues se convierte eso como en una rutina de revisar el equipo, levantaste el guante, levantaste el lápiz, lo vio, sí, está bien, un poquito sucio, no tiene ningún defecto, pero no le hacemos un análisis adecuado. Y debemos inculcar en los trabajadores que hagan una inspección de calidad, revisando todos los elementos, que es una vez que no tenga impactadas las argollas las argollas que tienen que ver con el indicador de impacto, que todos los elementos en los cuales se crucen reatas, las puntadas estén completas, que cuente con sus etiquetas, que los guantes estén en buenas condiciones, sin perforaciones, las botas, y todos los elementos que vamos a utilizar, que el trabajo en altura cumpla con eso. Y también tiene que ver mucho con el personal calificado. Parte de las normas que te trabajan en altura está hablando de lo que tiene que ver con referente a... Está hablando con lo que tiene que ver con lo referente al personal habilitado. Nosotros contamos con personal técnico en estudio, tecnólogo en estudio, profesional en estudio, o también tenemos personal empírico y está debidamente habilitado, tiene su licencia CONTE, su licencia CONNIA. Es una persona en la cual se le ha realizado los procesos de inducción y capacitación y actualización de las normativas en el momento. Estamos ahora en una cuestión que entró un nuevo RETIE. Tenía una etapa de actualización y de entrada en vigencia. Ya entró en vigencia. Ay, sí, no estoy seguro. Preguntemos y consultemos. Ah, sí, está vigente, ya está en regla, ya está funcionando. Ah, bueno, entonces el personal está actualizado. Porque en el centro de entrenamiento muchas veces me encuentro con esos aspectos. Sí, tú revisaste el RETIE. ¿Cuál RETIE? ¿El anterior? No se lo utilizaron el año pasado. ¿Cómo así? No tengo idea. Y están trabajando en el sector. Entonces, ¿hasta dónde es la responsabilidad de ustedes como empresarios llegar y decir, oye, todo el personal tiene un conocimiento? Hace unos días el ingeniero Robinson Albeiro dio una exposición magistral sobre lo del RETIE. Le regalaron el enlace a los trabajadores para que ellos ingresen, inviertan una parte de su tiempo, la analicen, la revisen. Aquí estamos en un proceso de retroalimentación y como dice un compañero de trabajo,
es un proceso de aprender y desaprender diariamente y aprender en el día a día con los trabajadores. Las normas tienen un marco legal y ya hablaba el ingeniero Robinson sobre la resolución 5018. Esa resolución derogó la resolución 1348 y tiene que ver con los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Es decir, es una norma exclusiva del sector económico eléctrico, en las cuales dan los lineamientos en seguridad para las actividades que se van a ejecutar. No solamente instalar una red de circuitos, instalar unos postes, un cableado, y después de un proceso de implementación de ese circuito, poderlo colocar en energía, cargar, habilitar, sino que también tengamos en cuenta quiénes van a desempeñar el trabajo. Las empresas de electrificadoras han sido muy consecuentes con esta actividad y han estado muy acuciosas en que los personales, las empresas que trabajen con ellos, se habiliten, conozcan los procedimientos, sepan cuáles son los procesos. Ejemplo, ¿cómo hago un rescate en una escalera? ¿Por qué no unificamos? ¿Por qué colocamos siempre, cuando colocamos una escalera, la aseguramos, la estabilizamos, instalamos una red de línea de vida para que un trabajador, como realmente trabajan en cuadrillas de 2 personas, un solo trabajador pueda, en caso de que su compañero se desmaye o reciba una descarga accidental o un golpe de calor, lo pueda bajar sin necesidad de llegar a subirme a la escalera, que pueda hacer un rescate? Entonces lo estamos unificando. Y hace unos días me pareció muy interesante con una empresa que al ir por la vía me encontré una empresa, no sé si pueda mencionarla o no pueda mencionarla, ingeniero, por hacerle publicidad, Enecon. Yo había trabajado con ellos con el ARL Sura y los encontré de nuevo y qué sorpresa encontrarlos con que habían instalado una escalera aproximadamente de 32 pasos de extensión, perdón, y la habían asegurado con 2 lazos, 2 cuerdas al poste y a su vez hacia la escalera. Y habían establecido un circuito de línea de vida, de modo que el trabajador, cuando subiera, contaba con su arrestador, podía hacer la actividad, pero si se presentaba algún incidente, un accidente, el trabajador desde el piso con un descendedor, un ID, pudiera descenderlo sin ningún circuito, sin ningún problema. Y adicional a eso, encontrar que el área estaba bien señalizada con sus señalizadores verticales o colombinas, con las 3 cintas del área completamente bloqueada para que terceras personas no ingresaran y no pudieran acceder a esta área donde ya estuvieran trabajando, porque en cualquier momento se les puede caer una herramienta, un alicate, un elemento que utilice, algún repuesto, algún elemento de los que se acostumbra a trabajar. Entonces fue muy bueno encontrar y gratamente ese aspecto que tiene que ver con eso. En el artículo 33 de esta resolución 5018-2019 está hablando de lo que tiene que ver la habilitación para desempeñar labores con exposición a peligro eléctrico, que debe estar documentada y debe tener componentes de formación, experiencia, capacitación y entrenamiento. Aquí es donde el administrador del programa de prevención y protección contra caídas debe integrarse fuertemente con los ingenieros o los encargados de las áreas técnicas en las empresas de energía, para poder complementar y trabajar mancomunadamente. ¿Qué formación necesita tal? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vaya a un centro de entrenamiento en alturas, como el servicio que nosotros prestamos en la organización, ¿qué suceda? Enséñeme lo necesario, ¿qué es? Escaleras, ¿sí? Escaleras sencillas, escaleras de extensión, procedimientos de rescate con una o con otra. Si trabajo con una canasta, ¿de qué manera se puede hacer un rescate? ¿De qué manera se puede atender una emergencia? Eso es lo que yo necesito. Si por última opción, aunque la norma me lo permite y lo deja como una excepción, cuando no hay otra alternativa, cuando utilizamos pretales, oye, en el administrador del programa dice los pretales los podemos cambiar cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo al uso, deterioro, y que no existan de pronto en la empresa, que alguien piense que eso sí sirve, aunque no lo sirve, el otro diga no, cada 3 meses usándolo, no usándolo, vamos a dejarlo debajo, o cada 6 meses. O de acuerdo al concepto que se dé sobre un equipo. Hay que tener en cuenta que es un equipo que no está certificado y que como tal yo no puedo decir, sí, está habilitado, está funcional. No lo puedo decir. Tengo que llegar a colocar como unos parámetros, unos tópicos para decirle, cuando presente este estado similar a tal, démoslo de baja y lo cambiamos. Sabemos que los pretales solamente se pueden utilizar cuando no hay posibilidad de utilizar otro elemento como una escalera, como una canasta. ¿En dónde?
en las áreas rurales, en ciertas áreas donde no hay posibilidad de entrar con una camioneta y llevar una escalera, o donde se puede entrar con la camioneta y la escalera, pero que resulta que eso está dentro de un lote donde hay vegetación y es más complicado llevar la escalera y se expone uno a un accidente por transportarla. Entonces vamos a trabajar con pretales. Hay que me dice la norma, utilice un tercer pretal. La norma habla tácitamente de un tercer pretal, explícitamente, perdón, pero se refiere a que es utilizar una banda de anclaje móvil, lo que llamamos popularmente tallo o corbata por su significado del inglés, de forma tal de que se asegure la argolla external. ¿Cuál es la argolla external? La que está en el arnés del ombligo hacia arriba por la parte frontal del cuerpo. Esa argolla external, que muchas veces ustedes utilizan arneses en X o en H, es la única argolla que tienen al frente para poderse conectar y hacer el trabajo. Entonces, esa cuestión de capacitación se debe complementar entre el administrador del programa y el encargado de los programas de entrenamiento en la parte de riesgo eléctrico y hacerlos empatar con páginas para que se pueda decirle al centro de entrenamiento, explíqueme esto a los trabajadores, enséñeme esto porque es que es lo que yo necesito. Esta norma ya en todo caso ya está vigente y empezó a regir 3 meses, 12 meses después de la habilitación. Esta es la norma. Tiene un anexo técnico en la parte del artículo primero que tiene que ver con títulos de la seguridad y salud en el trabajo en el sector eléctrico, actividades relacionadas. Hay un capítulo específico, ya había comentado el ingeniero Robinson Albeiro, sobre el capítulo 7, trabajo en alturas, los elementos que se deben utilizar, el uso de escaleras con peldaños, cuáles son los requerimientos que debe tener, que estén limpios, que estén en buenas condiciones, que estén alineados, que cuente con sus zapatas en la parte de los peldaños, la que se integra con la tierra, con el elemento donde yo me voy a apoyar. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, que el trabajo en altura me está citando RETIE, pero también me está diciendo que tiene que cumplir con una hoja de vida. Entonces, en la hoja de vida, ¿qué es? Yo cuando compré la escalera, o cuando compré o cuando adquirimos la camión canasta, o cuando se adquirió un andamio. Usted no trabaja en ciertos momentos, sí pueden utilizar los andamios, pero me está diciendo que en los diferentes sistemas de acceso debo contar con una hoja de vida, en la cual digo, fecha de compra, si se le compró a un distribuidor autorizado, tengo la ficha de seguridad, la ficha técnica, tengo el concepto de la persona calificada en este momento. ¿Cuál es? Pues la norma me lo refiere muy concretamente. Un ingeniero que tenga que ver con la parte de sismoresistencia. ¿En qué sentido? De sismoresistencia. Pues un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un arquitecto, alguien con especialización en la parte estructural, ingenieros metalúrgicos y todos los que tengan que ver con la estructura y con el diseño de edificaciones, porque a fin de cuentas debe verificar eso. Entonces, cuando tú adquieres un andamio, hay alguien que tiene que expedir el concepto específico sobre eso. Cuando usted instala una plataforma, también debe tener en cuenta eso. Si arma un andamio, pues, oye, ingeniero, este andamio cumple la normativa, usted lo revisó, no solamente la ficha de seguridad, en lo concerniente a escaleras, ¿qué tipo de escalera es? ¿Para qué capacidad tiene? Porque muchas veces uno encuentra que compran escaleras para uso del hogar y las utilizan en empresa, cuando tienen especificaciones y lineamientos diferentes. Que si tengo escaleras estén bien almacenadas. Y aquí hay un referente y lo utilizo mucho, es consultar una página de Estados Unidos que se llama Oregon OSHA. Oregon OSHA tiene un programa de formación tanto en trabajo en alturas como en escaleras muy amplio, muy explícito, con los diferentes equipos que existen en el mercado. Y usted dice, Álvaro, pero ¿por qué me están narrando Oregon OSHA si estamos en Colombia? Sí, pero la realidad es que muchas de las normas de altura, también esta que tiene que ver con la 4272, es una copia casi calcada de la normativa de OSHA. ¿En qué se refiere? Allá están hablando de que para el sector industrial es unos con 50 de altura, que para el sector construcción es 1,80, lo que tenía la anterior norma. Acá en Colombia nos inventamos que a partir de 2 metros, sí, pero es que si usted mira las certificaciones de los equipos, o son OSHA o son ANSYS, son norteamericanas. Entonces debemos ser muy consecuentes en ese aspecto de llegar a utilizarla y decirles, ah, caramba, si la norma es norteamericana y la norma de otra manera la aplica. Una norma de escaleras, ¿cuál es? Norteamericana. Entonces, ¿qué es consultar? Las normas norteamericanas. ¿Qué dice una norma norteamericana? Una escalera debe tener sus etiquetas completas.
Si se daña algún circuito, se le daña un remache, oye, el remache que se le coloca debe ser el mismo que coloca el fabricante. Es decir, no, tú no lo puedes sustituir. Si podemos ampliar un poco más la presentación, que no se alcanza a leer bien. Si tenemos una escalera que tenga sus etiquetas, si se le daña un remache, pues el remache, ¿quién se lo puede poner? El fabricante. Si no hay posibilidad que no lo coloque el fabricante porque nosotros no lo podemos sustituir, pues, caballero, usted no es el fabricante como tal. Si esa escalera tiene un incumplimiento normativo, simple y sencillamente procede a destruirla, no a alinearla. Otra cuestión que van a encontrar en la página de Oro de Gonoche es sobre las escaleras, está la forma de mantenimiento. Y uno lo ve muchas veces cuando la transportan las escaleras, la suben en elementos en los cuales la escalera está ubicada, pero la escalera está susceptible de vibración, de tensión, de deformación. No colocan las escaleras y no las almacenan en ganchos para que queden colgadas, bien sea en sentido vertical o bien sea en sentido horizontal. Las colocan en el piso, les colocan carga, las utilizan de elemento para transportar otro material, como si fuera una carretilla. Todos esos elementos que deben tener en cuenta para el manejo de las escaleras lo van a encontrar ahí en Oregon OSHA. Y hay un aspecto muy positivo de esa normativa en Oregon OSHA. ¿Sabes cuál es? Que tú puedes descargar todas las presentaciones, todos los formatos que van a enriquecer su sistema de gestión y seguridad en el trabajo, especialmente lo referente a sector eléctrico, lo que tiene que ver con trabajo en alturas. Esos formatos los podemos adaptar a nuestras necesidades porque al fin de cuentas están basados en normas en las cuales se rigen nuestros equipos, normas ANSI, normas OSHA, alguna otra que una norma europea, EN. Pero de una otra manera, el encontrar en esa página de Oregon OSHA, y yo la recomiendo ampliamente, usted encontrar trabajos en altura, en espacios confinados, que muchas veces en el sector eléctrico se desempeñan, lo que tiene que ver con excavaciones, que de una u otra manera están implícitos trabajo en el sector eléctrico, en excavaciones, en túneles, lo que tiene que ver con la protección contra caídas en el sector de la construcción. Es un sector que trabaja muy a la par del sector eléctrico. Usted en cualquier obra de construcción, lo que ven las placas son el personal que están instalando la formaleta, las estructuras, y los del sector eléctrico, los que están instalando las tuberías para los diferentes circuitos eléctricos, al igual que los de las hidrosanitarias. Entonces son sectores que trabajan a la par combinado. Entonces ahí podemos llegar a integrar y decir, oiga, este formato me sirve, esta exposición me sirve. Esas exposiciones ustedes las pueden descargar, los formatos y los documentos, incluso los videos, y van a tener un sólido programa de capacitación y formación que es complementario a lo que tenemos que ver actualmente con esta breve exposición. Lo que tiene que ver con el capítulo de trabajo en altura y también lo que tiene que ver con seguridad, salud y trabajo. Es decir, estamos complementando la información, aparte de la normativa que tenemos de obligatorio cumplimiento en Colombia, que es la resolución 4272, lo que tiene que ver con la normativa de trabajo de seguridad, salud y trabajo del sector eléctrico, que es la 5018 del 2019. De esa manera estamos brindando y asegurando y creando un nuevo programa y estamos fortaleciendo nuestro sistema de gestión. Llegó la norma RETIE el año pasado. ¿Sí? ¿Cuándo llegó? El 2 de abril del 2024. Ya estamos a un año, a menos de un año, a menos de un mes de que haya entrado, haya sido expedida la norma, y trata diferentes tópicos y temas referentes al reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Están en unos procesos de sensibilización, de ahí que el ingeniero Robinson en estos días estuvo dictando una capacitación sobre ese tema, para que la conozcamos a profundidad. Es importante tener en cuenta que a través de la página de ingenieros electricistas y toda la información que se dirige en los diferentes grupos, pues usted tiene información al día y cuenta con una buena base de datos de personas que desempeñan la misma labor. Yo como llegué aquí a ingenieros electricistas, un compañero mío hace más de un año, le vi un documento, el RETIE 2024 con el nombre de él, y a mí me pareció muy chusco, muy bonito eso. Y le dije, oiga, él se llama Del Linfosti Solano de la Vega, tiene nombre como de actor de cine, muy guajiro. Le dije, ¿y dónde conseguiste eso? Ah, en tal parte, ingenieros electricistas, cuando eso era la página de RETIE. Y contacté al ingeniero Robinson y adquirí el
El reglamento técnico, ya cuando eso lo personalizaban. Entonces, me gustó mucho más. Entonces, a raíz de eso empecé a vincularme con él. Tener en cuenta que esto es, al fin de cuentas, nosotros hacemos una sinergia entre sectores económicos y la parte que nos corresponde a nosotros como centro de entrenamiento está al servicio de ustedes en todos los aspectos y somos solidarios en el desempeño de sus actividades y que podamos entenderlos y colaborarles de la mejor manera, porque al fin de cuentas nos beneficiamos mutuamente. Nosotros a través de la formación, ingenieros electricistas a través de todos los contactos que han establecido y es una muy buena vitrina de servicios y productos de todo tipo. Entró el reglamento técnico de instalaciones eléctricas y, oh sorpresa, muchas personas que trabajan en el sector eléctrico aún no lo conocen, no saben que se actualizó. Oye, sus programas de prevención y protección contra caídas, lo que tienen que ver con el uso de los diferentes elementos de protección contra caídas y que tienen un refuerzo en la parte eléctrica, ¿usted los actualizó ya a las distancias de seguridad? ¿Conocemos esto? Yo sé que uno dice, pero Álvaro, usted es profesional en seguridad, eso no es el trabajo que hace leyendo RTIs, no tiene pertinencia. No, pues es la única forma de documentarme y entender un sector y entender por qué a veces proceden de una manera diferente a los otros sectores como construcción. Tienen unos riesgos totalmente diferentes. Trabajan a la par de muchos sectores económicos, pero están enfocados y sobre todo que se ha notado el avance que tiene que ver con la formación y la capacitación y el entrenamiento de quienes se trabajan en este sector. El RETIE también tiene una sección de preguntas frecuentes, la transitoriedad, qué se aplica, qué no se aplica, toda esa información la van a encontrar ahí. Y hay una idea que hace un tiempo compartí con otras empresas. Hay organizaciones del sector eléctrico que llegaron y derivaron en lo que llamamos la UAE. ¿Qué es la UAE? Es una unidad vocacional de aprendizaje en empresas. Un caso específico fue una empresa contratista del sector eléctrico a nivel nacional que en algún momento determinado tenía unos 600 trabajadores. Bueno, envía 600 trabajadores a hacer un curso de altura, eso tiene un valor de tal cosa al mes, tal cosa. Oye, ¿y ustedes por qué no implementan una UAE? Al fin de cuentas, la inducción y la capacitación de ustedes es muy específica, ¿sí? Es raro, muy raro, algo muy fuera de lo común que en el sector eléctrico vayamos a trabajar con un andamios, porque en la mente que trabajamos escaleras y cabinas y pretales. Sí, escaleras, brazos articulados y pretales. Eso es lo que trabajamos. Nosotros no hacemos ascenso y descenso por cuerda. Entonces, muchas veces cuando vienen las capacitaciones al centro de entrenamiento, ponían a los trabajadores del sector eléctrico como parque temático. ¿Ya hizo escaleras? Sí. Bueno, ¿ya hizo andamios? No, no he hecho. Haga ya andamios. ¿Ya hizo suspensión en cuerdas? No, no he hecho. Bueno, vaya y haga. Y le toca al trabajador del sector eléctrico hacer todos los circuitos. Oye, yo necesito lo que me especialices en escaleras, que me diga cómo hacer un rescate en una escalera, si estoy solo o si estoy acompañado, cómo puedo atender a una víctima, cómo puedo utilizar la escalera de la mejor manera, con seguridad, cómo puedo trabajar con un pretal, de qué manera lo puedo hacer. Ayer tuvimos una oportunidad, unos trabajadores de contratistas de la electrificadora, y había uno que subió el poste, en 6 movimientos llegó arriba. Y yo, caramba, qué capacitación y qué formación. ¿Qué capacitación y qué formación tiene? O sea, uno lo entiende. Entonces, básicamente lo que digo, miren a ver si como organización también pueden conformar una OAE, pues nosotros estamos a su servicio y a través de ingenieros electricistas obtienen un precio especial para la formación de todos sus trabajadores. Voy a cambiar la diapositiva para volver a la anterior, inicialmente la teníamos.
Bueno, continuamos. Ya el video de William lo habíamos escuchado. Estas diapositivas. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver cuando usted trabaja en altura como empleador, ¿a qué se ve expuesto? Entonces, este es un trabajo de un accidente que tiene que ver con riesgo eléctrico, aunque el trabajador que lo sufrió no era electricista. Entonces, vamos a escucharle. El trabajador que murió al ayudar a un contratista que reparaba el techo de la empresa. Cuando se encontraba en su puesto de trabajo, un cortador de telas vio como un hombre que había sido contratado por su jefe para reparar el techo de la empresa tenía dificultades para cargar una teja plástica de gran tamaño. Así que por solidaridad dejó sus labores para ayudarlo. Mientras movía la teja plástica, esta hizo contacto con un cable de alta tensión que estaba en la calle, generando una descarga eléctrica que produjo la muerte del trabajador. Tras su fallecimiento, los familiares del cortador de textiles, quienes quedaron desprotegidos económicamente, presentaron una demanda contra su empleador. En primera y en segunda instancia, los jueces lo condenaron a indemnizar a la familia, pero el demandado interpuso un recurso de casación señalando que lo ocurrido fue culpa de su empleado por actuar con supuesta imprudencia grave y acudir a ayudar al contratista que reparaba el techo sin que nadie se lo hubiera pedido. Al analizar el caso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena en su contra. La corporación recordó que los empleadores tienen el deber de pagar esta indemnización no solo cuando son los autores directos del accidente laboral, sino también cuando el daño se produce por actuaciones de sus trabajadores, dependientes, representantes e incluso por contratistas o terceros, pues ni siquiera en esos casos se elimina su deber de cuidado. Según las pruebas recaudadas como un video en las instalaciones de la empresa, el empleador creó un riesgo para sus colaboradores e incumplió con sus deberes de vigilancia y control al permitir que el tercero que contrató para reparar el techo lo hiciera de forma insegura e improvisada, sin contar con poleas o herramientas para subir el material, para velar por su seguridad y la de quienes trabajaban a su lado. Las obras se hicieron en horario laboral, en el mismo espacio de trabajo de sus operarios, sin señales de peligro, advertencia o cintas que demarcaran la zona de riesgo. Contrario a lo dicho por el empleador, la Corte concluyó que la actitud de socorro y ayuda que tuvo el empleado que murió en el accidente no puede censurarse. Bueno, en este video del Consejo de Estado se sancionó a un empresario porque contrató un servicio para la reposición del techo en las tejas, unos cambios. La cuestión es que uno de los trabajadores del empleador vio que el señor que estaba desempeñando el trabajo, subiendo la teja, no lo estaba haciendo de la manera cómoda, estaba muy forzado, y fue a ayudarle, pero como él no conocía los riesgos del sector eléctrico, pues accidentalmente con la teja plástica tocó el circuito eléctrico y se electrocutó. La familia demandó el empleador por una mala asesoría laboral, ¿sí? Responsabilizó, dijo que el trabajador era el culpable. En los accidentes no existen culpables, en los accidentes existen responsables, responsabilidad por parte del empleador, que lo cubre en casi todos los aspectos. El empleador es responsable desde el momento en que contrata a un trabajador, por eso está regido por una normativa específica para exámenes médicos, capacitación, inducción, la descripción del cargo, las funciones y responsabilidades que tiene, reglamentos de higiene y seguridad, todos y cada uno de los documentos que conformen su sistema de gestión y también la parte de contratación del trabajador. La sentencia llegó a decirle al empleador que él era responsable porque contrató a alguien, no verificó que tuviera las competencias específicas, que puede hacer el trabajo solo en el mismo horario de trabajo de los trabajadores. ¿Qué otra cuestión tiene que ver con eso? Que no contaba con los elementos de señalización, de limitación. Entender que cuando una normativa como la de alturas está vigente, en cualquier momento usted debe hacer el cumplimiento tanto de las medidas de prevención como de protección. Y esa parte de ese sistema de gestión, hay un capítulo muy sencillo que llama Programa de Prevención y Protección. Es como decir, una habitación de su casa. ¿Qué tan grande es su casa? Pues depende de los elementos o los sectores económicos que trabajen. Si usted trabaja con riesgo eléctrico, pues aparte de trabajo en altura, tiene riesgo eléctrico,
Si lo contratan para túneles y otros, vas a trabajar con espacios confinados. O sea, en la medida en que amplíe dentro de su sector económico, amplíe la oferta de servicios, también se le va a ampliar los requerimientos técnicos. Y aquí aprendí de un gran jefe que decía, muchas veces las organizaciones dicen, oye, voy a trabajar en tal sector, pero es que me piden tales requisitos. Y él nos decía, muy sencillo, si es normativo, la empresa debe buscar los recursos para el cumplimiento de las normativas. ¿Y desde cuándo vienen las normativas y a qué se atañen y a qué se refieren? Hay normativas que son de hace unos años. Por ejemplo, el Código Sustantivo de Trabajo desde el año 50 está vigente. Habla de medidas de higiene y seguridad. Por allá en el año 79 se creó la resolución 2400, habla de disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial de establecimientos, pero ya tenía 2 capítulos específicos, medidas de prevención y protección contra caídas, y lo que le atañe también a las escaleras y andamios, que es lo que estamos mirando acá. Después vino la resolución 3673, establecer un reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, lo cual de una otra manera para mí fue un exabrupto, porque es que nadie tiene licencia para trabajar en alturas. Un electricista sí tiene licencia, un ingeniero sí tiene licencia, un médico tiene su licencia, pero para trabajar en alturas no hay ningún funcionario o ninguna profesión que tenga una licencia exclusivamente para trabajar en alturas. Entonces, por eso fue modificada. Y ya para el año 2012 se estableció el reglamento de seguridad. Pasamos de reglamento técnico a reglamento de seguridad enfocado en la protección contra caídas en trabajos en altura. Tuvo diferentes modificaciones con la resolución 1903, 3368, 1178, sucesivamente la 1248 cuando llegó la época de la pandemia. Pero en diciembre del 2021, el 27 de diciembre, salió la resolución por la cual se establece requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en altura. O sea, los requisitos mínimos. Si usted los va a leer, se va a entender una cuestión. Hablar de requisitos mínimos cuando es un documento de 64 páginas y 68 artículos, eso de mínimo tiene muy poco. O sea, es muy amplio. Y apenas lo estamos entendiendo y comprendiendo en el sentido de que no conocemos todo lo que tiene, todas las implicaciones de trabajo en altura. Pero sí tenemos unos referentes. Hay una iniciación de años 70. En la presidencia de Richard Nixon se creó la OCHA, que es como decir el Ministerio de Trabajo de Colombia. Y salieron 2 normas específicas que no han cambiado, sino que se han actualizado en el transcurso del tiempo. La 1926, que habla de la industria de la construcción. Dice que hay prevención de riesgo a partir de 1,80. Y la industria en general habla de 1,50. ¿Por qué la diferencia? Porque una cuestión es armar un edificio, construir un edificio, una estructura, y otra ya es trabajar dentro del edificio terminado. A raíz de eso fue que se copió mucho la 3673 y la 1409 con lo referente a 1,50 y 1,80. La 1409 hablaba que trabajo en la altura era a partir de 1,50, pero que si está trabajando en el sector de la construcción a partir de 1,80, eso es copia de la norma, de las normas 8. Y por eso yo recomiendo visitar esa página, porque uno se actualiza y entiende y de pronto comprende el alcance de estas normas, a qué se refieren. Porque anteriormente, antes de la 4272, existían 5 normas vigentes. La 1409 que hablaba del reglamento de seguridad. Después hubo una modificación en la cual se cambió lo de las responsabilidades o las funciones del coordinador y el entrenador. Salió la resolución 1903. Después la 3368 actualizó lo referente a lo que tenía que ver con unos tópicos especiales de las horas de capacitación del uno y el otro. Pero resulta que estamos en el año 2014 y empezaron a funcionar los centros de entrenamiento. ¿Qué resulta? No había ninguna norma que cubriera los centros de entrenamiento. Muchos empresarios habían invertido en los centros de entrenamiento, pero no sabían cómo guiarse. Entonces se estableció una norma exclusiva del centro de entrenamiento, la resolución 78, dice requisitos técnicos y seguridad para proveer de servicio de capacitación y entrenamiento de protección contra caídas en trabajos en alturas. Después llegó el COVID en el año 2019. Para el 28 de marzo del 2020 se especificaron unas normativas que tenían que ver con qué. No podíamos salir a la calle. Si se acercaba alguien a menos de 2 metros podía matarme con una contaminación por un virus. Y estábamos entre esa paranoia y esa inactividad de todos los sectores económicos. Recuerdo muy bien cuando en enero, febrero del 2020, usted podía salir a la calle y no escuchaba ruidos de ningún vehículo. Eso fue aterrador. Muchas empresas perdieron su vida, por decir, económica, murieron, otras nacieron. Pero eso nos enseñó que a partir de eso, lo positivo de que fue que
que una virtualidad, quedó implícito una formación a través de la virtualidad, lo que estamos haciendo hoy acá. Esto no era posible hace unos años, no era posible. Que alguien que iba a invertir parte de su tiempo en una formación de este tipo, no lo hacían. Pero en ese momento sí le decían, bueno, la teoría la editamos virtualmente y la práctica entregamos unos grupos y unos cupos para hacerlo. Cuando llegó esta norma en el 2021, la publicaron, pero le faltó un anexo, lo que tuvo que ver con los requisitos del coordinador, y entonces la tuvieron que volver a publicar en el diario oficial. Por eso esta norma no empezó a regir 6 meses después, para el 26 de junio del 2022, sino que empezó a regir a partir del 26 de agosto del 2022. Y a partir de ahí cambió el panorama, porque la nueva norma integró todo en un solo documento. Dividió la formación, la resolución la dividió en 4 títulos. El título 1 es uno de los más breves. Tiene que ver con un capítulo y implica objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Le dice para qué la norma, ejemplos de trabajo en altura, una escalera tipo avión, instalación de una línea de vida provisional, un punto de anclaje móvil, una línea de vida, trabajo en unos andamios, en una línea de vida para revisión de un carro tanque, trabajar en plataformas elevadoras, un trabajo que ha crecido mucho en nuestro país y en la parte del sector eléctrico también, que tiene que ver con la poda de árboles y mantenimiento de los árboles en los circuitos o frente a circuitos eléctricos. Operaciones de rescate, lavado de fachadas, un trabajo que se ve de instalación de un transformador a la par de que estamos haciendo un trabajo de izaje de cargas. Son 2 actividades diferentes. En la inspección de los equipos. Y empezamos a mirar ¿a quién le aplica? Le aplica absolutamente a todos, sean contratistas, sean contrato directo por prestación de servicios, de la modalidad laboral que quieras, formal o informal, debe requerir una formación de trabajo en alturas. También a qué nos atañe, a que tiene que ver con los administradores de riesgos laborales y los centros de capacitación y entrenamiento. Esta norma lo que le dice a ustedes, señores ARL, señores centros de entrenamiento y señores empresarios, intégrese con el objetivo de que puedan dar una mejor formación y sea específica a cada sector. Pues por eso se ve que en el sector eléctrico, pues a mí me sirven utilizar escaleras, un pretal y si acaso una canasta, pero de ahí para allá no voy a trabajar en otra cuestión. Una que otra ocasión voy a trabajar con un andamio cuando sean en unos espacios específicos donde se requiera utilizar un andamio, pero el resto no lo va a hacer. También contempló unas actividades que estaban exentas. ¿Cuáles son? Organismos como Fuerzas Militares y Policía Nacional. Fuerza Militar en lo que Fuerza Aérea, Ejército y Marina. Y lo que tiene que ver con policiales, Policía Nacional de Colombia. Y lo referente a actividades de emergencia y rescate. ¿Qué te dice la norma? Ellos no requieren trabajo en altura, ellos no necesitan un curso de trabajo en altura. Pero no hay que entender, no entendamos que es que ellos no tienen formación en altura. Sí, ellos utilizan ascenso y descenso por cuerdas, rescates, helicoportados, utilizan elementos y equipos certificados, algunos incluso de mayor valor o mucho más específicos para el sector económico, operativos especiales, elementos y técnicas de trabajo en altura que de una otra manera suplen la formación de trabajo en altura. En un centro de entrenamiento no te van a enseñar a bajar por un helicóptero, es imposible. Ni te van a enseñar a bajar la rapé de cabeza como hacen los militares disparando a discreción, no lo van a hacer. Ellos tienen su formación y cuentan con sus elementos y equipos de formación. Pero cuando usted se va en actividades recreativas, bajar por unas cascadas, hacer rappel, descender por un cable vuelo, hacer una ferrata, que es lo que llaman los españoles, un circuito donde se instala en una montaña un cable, una guaya y todos circulan sobre esa área. También tiene que ver con las actividades del circo, las actividades recreativas. No requieren formación de trabajo en altura. No implica que no tengan formación. Hay una cuestión muy importante y es que hay una norma internacional sobre trabajo en circos. Y muchos circos, específicamente el Circo del Sol, la aplican. Por eso ustedes en eso ven que los trapecistas tienen un cinturón de seguridad pequeñito y hay una guaya muy fina detrás de ellos para sostenerlos en caso de que fallen en su actividad o cuentan con redes de seguridad. Pero cuando usted va a subir, como el ejemplo de aquí, la escalerita,
Como pueden observar, las actividades recreativas a veces hacen trabajos en altura o despliegan actividades en alturas que uno dice, uy, caramba, ¿lo haría yo? ¿No lo haría? No, no lo puedo hacer. Hay una cuestión que nos atañe específicamente. Aparte de los equipos de trabajo en alturas que son certificados, que están bajo una normativa, un sistema de gestión de calidad y otros elementos específicos, también nosotros contamos con elementos de protección contra caídas que tienen una protección dieléctrica. Entonces, en eso también están unas diferentes normativas que se combinan, en las cuales dicen, sí, este arnés se soporta 5.000 libras en los diferentes puntos de conexión, el mismo arnés, pero la cual tiene una protección en caso de una descarga eléctrica, pero tiene también un tope. Entonces, debemos consultar cuál es el tope y cuáles son los lineamientos en los cuales vamos a trabajar. ¿Cómo se hace una certificación de esas? Entonces, ya lo voy a explicar a través de un videito corto de una firma que se llama Hub, que es mexicana. Trabajan con la EMA, que es la entidad que certifica en México. Aquí en Colombia contamos con la UNAP, pero lo hacen a través de una entidad de nosotros colombiana que se llama ICONTE Internacional. ¿Cómo puedes identificar un equipo de protección personal en alturas certificado? Existe una serie de normas internacionales que establecen las características de los equipos y su comportamiento. Las más respetadas en el mundo para equipos contra caídas son ANSI, OSHA y EN. La mayoría de los fabricantes dicen que sus productos cumplen esas normas, pero ¿cómo podemos saber si es cierto? Para saberlo, necesitamos conocer quién certifica. ILAC, por sus siglas en inglés, es la máxima autoridad en el tema de certificación y acreditación a nivel mundial. ILAC está integrado por más de 70 países y organismos regionales quienes acreditan a entidades acreditadoras en cada país. En México, la entidad es EMA. Las entidades acreditadoras evalúan y acreditan a laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y organismos de certificación, todas trabajando por los mismos estándares y normativa a lo largo del planeta. Pero, ¿cómo se certifica? Para que un equipo o sistema contra caídas pueda certificarse, un fabricante debe tener dos cosas. Primero, un sistema de gestión de calidad activo, lo que exige llevar un registro documental de todos sus procesos administrativos en la empresa y así garantizar la uniformidad y calidad en sus actividades. Un buen ejemplo sería el ISO 9001, ya que sin él simplemente no hay auditoría y mucho menos certificación. Y segundo, tener implementada en sus procesos la norma a certificar, que puede ser ANSI o EN. Con el sistema de gestión activo y la norma implementada, el fabricante está en posición de solicitar una certificación de producto a un organismo certificador, quien envía cada y las manda a analizar a un laboratorio acreditado, es decir, a un organismo de evaluación de la conformidad. El laboratorio realiza las pruebas de acuerdo a la normativa que se le indica, obtiene sus resultados y los entrega al auditor. Si el resultado de la auditoría es favorable y el reporte de prueba del laboratorio cumple, el organismo certificador emite un certificado de producto, que se le llama certificado de tercera parte. Ahora ya sabes quién certifica y cómo se certifica un producto. Pero, ¿cómo puedes validar el documento que te muestra un fabricante? Vamos a ver ejemplos reales. Este es un certificado. Lo puedes comprobar encontrando el logotipo de la entidad que emite el certificado, quién es el organismo acreditador y su número de acreditación. Esto lo puedes corroborar en su página web con el número de acreditación. Ahora busca a quién certifica, que es el nombre de la empresa fabricante. Bajo qué norma certifica, lo que quiere decir que se han cumplido todos los incisos de la prueba que lo conforman. Hay que revisar la vigencia de la certificación y leer también el anexo documental, porque ahí se encuentra el listado de productos certificados. A este documento se le conoce como certificado de tercera parte, porque el organismo emisor es una tercera persona, alguien externo y acreditado, y no solo el fabricante que le hace pruebas a sus productos.
Veamos este otro documento. Aquí está el laboratorio. Muy bien. El número de acreditación y la entidad que acredita al laboratorio. El tipo de prueba que se realizó y no tiene fecha de vigencia, porque no es un certificado, sino un reporte de prueba. Y esto que sigue es importante. La declaración de que la prueba ampara solamente al equipo probado, no a todos los lotes de producción del fabricante. Este documento está bien, es claro. Pon atención a esto, porque puede ser confuso. En esta aparece un laboratorio, pero no tiene por ningún lado la mención de quién es la entidad que acredita al laboratorio, a diferencia del primero que vimos. Ahora ya puedes identificar un equipo contra caídas certificado de uno que no lo está con solo leer los documentos del equipo. Acuérdate, copia el número de certificado. Entra a la página del organismo de certificación, busca la sección de certificados, pega el número de certificado y el nombre de la empresa fabricante y le das clic. Cada uno de los equipos HOG tienen un código QR de donde podrás descargar inmediatamente el certificado de tu equipo. HOG, los expertos en alturas. Queda claro lo de la certificación de los equipos de protección contra caídas, de todos los equipos que se trabajen en protección contra caídas. La norma cambió mucho en lo que tiene que ver con persona calificada, y aquí hablo describiendo una situación que se presentaba hace unos años. La anterior norma 1409 me decía que un ingeniero podía certificar equipos, pero me decía ingeniero, pero no me decía qué ingeniero. Entonces nos encontramos con que muchas personas de los diferentes ramos de la ingeniería hacían cursos de formación en anclajes y esas cuestiones y empezaban a certificar estructuras y esto. La norma actual dice, no señor, solo los que tengan intensidad horaria en sismorresistencia establecida para la carrera de ingeniería civil y que cumplan con los lineamientos de la ley 400 son competentes, son calificados para este sector. Entonces quedaron ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, la parte de especialización en ingeniería profesional, ¿sí? Lo que tiene que ver que tiene una matrícula profesional vigente, y también la parte del retiro hablaba de persona competente, y esa es la persona natural que ha demostrado su formación a través de matrícula profesional vigente, que según la normativa legal lo autorice o acredite para el ejercicio de la profesión como técnico, tecnólogo o ingeniero para ejercer en el campo de la teletronia. Eso está referente en el RGI exclusivamente a los ingenieros para la parte de trabajos en riesgo eléctrico. Pero para la parte de alturas, solo las personas calificadas son los que tengan el mismo pensum académico de un ingeniero civil. Es decir, que me puedan certificar estructuras metálicas en concreto o otro tipo en las cuales se preste servicio o se requiera hacerlo un punto de anclaje, una línea de vida, revisar un andamio, una plataforma, todas esas cuestiones. La norma también me define que trabajo en altura es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y o desplazamiento en cualquier sentido, vertical, horizontal, diagonal, en el cual se exponga a un riesgo de caída mayor a 2 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano inferior más cercano. También me habla el RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, y me dice ¿qué es altura? Dice la distancia vertical de un cuerpo a la superficie de la Tierra, se toma como referencia. ¿A qué nos atañe eso? Aquí ya conociendo la norma sabemos que a partir de 2 metros de altura estamos trabajando en altura y que como tal debemos implementar medidas de protección y prevención. El título 2 ya nos habla de las medidas de prevención y protección. Lo que tiene que ver con el título 2 comprende 5 capítulos, desde el contenido del programa de prevención y protección contra caídas de altura, las medidas de prevención, los sistemas de acceso, que para la norma son muy específicos, son escaleras, andamios o plataformas elevadoras móviles de personas. Y aquí hay un tópico en el cual muchas personas están cometiendo ciertos errores por falta de conocimiento o que muchas veces se ven abocados a utilizarlos y en los cuales necesitamos requerir o aumentar nuestras medidas de prevención y protección. Lo otro que tiene que ver también es con otro sistema, restricción y posicionamiento, y el capítulo 5 de este título ya habla de las medidas de prevención, de protección, clasificación, elementos de protección, y algo muy importante y en el cual nosotros trabajamos, que es el artículo 25, cómo evito la caída de objetos, materiales, equipos, herramientas, y también complementa con el plan de emergencia, es decir, que cualquier actividad que usted realice en trabajo en altura debe contemplar, aparte de los elementos de protección personal que se requieren para el sector eléctrico específicamente, que tengan unas características técnicas
muy determinadas por la normativa en cuanto a inflamabilidad, resistencia, que no pueden tener ojales metálicos, ni cierres, sino botones, etcétera, etcétera. Evitar también la caída de objetos y evitar también tener en cuenta que hacer un plan de emergencia para el trabajo. Me habla del programa. El programa tiene unos tópicos desde el objetivo, el alcance, el marco conceptual, roles y responsabilidades hasta llegar a los indicadores. Reúne una serie de requisitos en los cuales nosotros tenemos que estar muy enfocados. El sector eléctrico presenta unos riesgos específicos, tiene unas medidas de prevención que son básicamente específicas, pero debe documentar todos los trabajos que realice. A la par debo también enseñar y capacitar a los trabajadores a valorar y evaluar los riesgos. Es decir, ¿yo qué voy a hacer? ¿Trabajo en riesgo eléctrico? Sí, pero ¿qué más trabajas? Ah, trabaja en altura. Ah, listo, pero ¿qué más trabajas? No, que vas a trabajar en un área donde hay unos peligros por lo menos una zona donde el orden público es muy desordenado, por decirlo de una manera, sin sonar eufemísticamente. Donde hay riesgo de que te atraquen, de que te roben, de las vías están en pésimo estado y algo a lo que siempre nos vemos abocados. ¿Qué otra característica tenemos en ese aspecto? Miramos nosotros la evaluación y la valoración de los riesgos en la forma adecuada. ¿Qué sistemas de acceso vamos a utilizar? ¿Cuáles son las medidas de protección? Ante todo, ¿qué perfil va a tener el programa? Entonces me habla del administrador, pone algo muy específico, título de pregrado o un profesional de cualquier especialización, de cualquier profesión con una especialización o máster en seguridad y salud en el trabajo, que tenga su licencia vigente, un curso de coordinador de trabajo en alturas, sin curso de las 50 horas. Lo de normativa que especifica. Pero ¿cuáles son las funciones? Él va a gestionar, liderar los recursos técnicos, humanos y económicos para la implementación del programa. Va a garantizar que se realice un análisis interdisciplinario. Entonces, por eso es muy importante que el de seguridad sea líder con los encargados, los ingenieros líderes de los diferentes proyectos para que los documentos sean sólidos y la análisis de los riesgos que se realicen y los procedimientos elaborados sean lo suficientemente explícitos, sencillos para que lo puedan socializar los trabajadores. Él va a definir el perfil de la persona calificada. Es decir, si yo trabajo en el sector construcción, pues necesito más bien un ingeniero civil que un ingeniero mecánico porque no tengo que ver con estructuras metálicas. O si tengo que ver con estructuras metálicas, entonces busco el perfil de la persona ingeniera mecánica para que me atienda. Va a haber una persona calificada en la cual se establece que debe cumplir los lineamientos de la ley 400. Es el que autoriza, calcula resistencia a materiales. ¿Pero para qué sirve? No solamente para puntos de anclaje. Me diseña y puede avalar líneas de vida, aprobar sistemas de protección contra caídas, los sistemas de cables suspendidos, los sistemas suspendidos como en algún momento determinado. Si bien las torregrúas, si bien los manipuladores telescópicos o telehandler o los montacargas no son autorizados por los fabricantes para elevar o suspender personas, sí en algún momento determinado se va a realizar y se van a utilizar esos sistemas, esos equipos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Bueno, aváleme la estructura, dígame cómo es el funcionamiento, mejoro los programas o cumplo a rajatabla con lo que tiene que ver con el mantenimiento de los equipos, garantizo las condiciones de operatividad del equipo, realizo el diseño de estructuras modulares de acceso que superen alturas a nivel de autoestabilidad. O sea, voy a consultar voy a revisar un andamio que tiene que subir 50 metros. Sí, ¿cómo lo estabilizo? No, pero es que la base mínima es de 1 metro, lo máximo que puedo tener es 1 metro de ancho. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a fijar y lo voy a encargar a la estructura? Y en casos de esos los hemos visto. Tal vez estos días nos enteramos del asunto que tuvo que ver con el concierto de Shakira, que muy amablemente un ingeniero me facilitó el video. No se pudo realizar en Medellín por una falla del diseño. Falló una parte del diseño del equipo, de la plataforma, y se suspendió el concierto. Entonces, ahí es ahí donde es importante consultar a un ingeniero y decirle, oiga, estos cálculos están adecuados, son correctos. Otra figura que tenemos dentro de la organización es el coordinador de trabajo en altura. Bien puede ser el de seguridad y salud en el trabajo. A muchas empresas les ha funcionado, ¿sabes qué? La persona con mayor conocimiento, experiencia y antigüedad en la empresa que ejecuta las actividades. Entonces, en las organizaciones que he trabajado, los coordinadores generalmente, aparte del seguridad y salud en el trabajo, son todos los trabajadores que tienen una función específica, los linieros, los encargados de los diferentes frentes de trabajo, que tienen mayor experiencia, que un sentido común muy práctico para definir las cosas.
Ellos también van a revisar y aprobar los sistemas de trabajo, los procedimientos, los van a consultar, verifican que los sistemas de acceso sean compatibles. Ya el otro tópico que tiene que ver es el trabajador autorizado. ¿Quién es el que hace el curso de trabajador autorizado? ¿Las primeras 32 horas o el que va a realizar el reentrenamiento cada 18 meses o cada vez que cambie de empresa o cada vez que cambien las condiciones técnicas de equipos de operación o incluso de carga? El ayudante de seguridad es una función que tiene un trabajador autorizado o un coordinador de cumplir y verificar que lo que se establece en el permiso de trabajo en alturas se cumpla y se garantice que está en las diferentes condiciones. Los niveles de formación que va a tener, las medidas de prevención, jefe de áreas para trabajos, es muy bueno que el encargado de compras, la contadora, conozca la norma, la resolución. A veces es muy necesario que el gerente de la empresa la conozca, haga el de jefe de área para trabajo en alturas, comprenda los alcances y responsabilidades que tiene al implementar una parte del programa de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con el programa de prevención y protección contra caídas, pero que entienda que cuando el administrador le pide unos equipos con unas especificaciones técnicas, debe adquirir los equipos que cumplen las especificaciones técnicas, porque a fin de cuentas, el administrador lo que hace es blindar a la compañía ante cualquier contingencia que se presente. Está el trabajador autorizado. El trabajador autorizado es el que realiza el curso, actualmente son 32 horas, se le explican todas las técnicas, ya él ve todo el circuito de entrenamiento de trabajo en alturas, trabajos en suspensión, en andamios, en escaleras, primeros auxilios, rescate, manejo de escalera, manejo de pretales. El coordinador es el que realiza un curso con el fin de controlar los riesgos, es el que te dice, es el facilitador de la empresa, el que llega y dice, no, aquí no podemos trabajar de esta manera, venga, implementemos esta medida, esta línea de vida tenemos que diseñarla de tal manera, colocarla de aquí a este punto, busquemos una persona calificada que nos garantice el punto. O mi sentido común me dice que adaptándolo a estas dos columnas que tienen suficiente resistencia, yo puedo anclar perfectamente una línea de vida. Es el facilitador, el que verifica que se cumplan las condiciones, pero a la vez que la empresa avance en el objetivo diario de trabajo para poderlo llegar a hacer. Y nosotros los entrenadores de trabajo en la altura tenemos un perfil específico, profesional, una serie de cursos determinados. ¿Qué hacemos? Formamos a jefes de área, formamos trabajadores autorizados, coordinadores, en algunos casos entrenadores de trabajo en altura cuando uno cumple un perfil. Y lo otro que tiene que ver es también con la formación de los preentrenamientos. Empezamos a mirar las medidas de colectivas de prevención. Ante todo, que la cinta que se utiliza actualmente es de color amarillo y negro. La anterior norma hablaba de una cinta blanca y naranja que en ninguna empresa llegué a observarla. Una cosa que utilizamos nosotros es la limitación del área, límites a las áreas. En este caso, en un centro de entrenamiento de Bogotá, pues tienen delimitadas los sectores o las áreas de los diferentes trabajadores que están en formación. En la franja verde con amarillo están quienes están observando las diferentes actividades. En las franjas grises entre amarillo y naranja están las personas que pues, están cumpliendo la función de ayudante de seguridad. Y en la franja naranja y amarillo están los que están ejecutando la actividad como tal, o sea, los que están realizando la práctica. En la empresa de pronto yo no me puedo poner a pintar el piso, pero sí puedo informar o hacer una combinación de esto, separando áreas, delimitándolas con vallas, cerramientos de mallas, de polisombras, cuestiones que tengan que ver con eso. Una cuestión muy importante es la línea de advertencia. En esta fotografía que se ve, una figura que insertamos con arnés quiere decir que la línea de vida hacia el borde desprotegido, que está a menos de 1,80, la persona debe contar con arnés y saber en dónde se va a anclar o dónde hacer una limitación. Pero los que están detrás de esa línea de advertencia, que puede ser una cuerda, cadena metálica, plástica, alambre enchipado en diferentes hilos, una riata, una línea de vida que ya salió del servicio y la puedo instalar. Todas esas cuestiones con banderines me dicen, oye, de aquí para allá te puedes caer. La fotografía de la derecha muestra una línea de advertencia extraída en la página de 8, en la cual colocaron un paral metálico con una base en cruz, tiene una cuerda y una serie de banderines y es fácil de implementar. Eso te está diciendo, de aquí para allá, si te acercas al vacío, debes tener un sistema de restricción o detención de posicionamiento contra caídas. La señalización es toda la que encontramos en las diferentes organizaciones, que tienen que ver con peligros, tropezar, caer, riesgo eléctrico, peligros en generar cargas suspendidas, uso obligatorio de arnés, utilizar casco, cuidado, caída de objetos. Van acompañadas generalmente de una gráfica, una lámina, una figura y un mensaje en español.
que es nuestro idioma. Las barandas son las que utilizamos de forma permanente o temporal para la ejecución de los diferentes trabajos. Es una barrera que limita la circulación de una persona hacia un exterior en el cual pueda caer. Obviamente, cambian de acuerdo al tipo de empresa y a la organización en la cual se implementan. Esta es una baranda de un puente peatonal aquí en la Puerta del Sol. Si uno observa, tiene alrededor de 6 barandas, tiene una protección interna en la parte inferior. ¿Por qué? Porque hay niños que transitan en esta área. Y ahí estoy controlando un riesgo de caída en alturas ¿de quién? De las personas que circulan. La norma me trae unas medidas específicas, me dice qué altura mínima debe tener. Control de acceso. El vigilante que está a la entrada de una obra de la empresa, que te pide la documentación, a qué vienes a hacer, qué trabajo vas a realizar, verifica seguridad social. O controles de acceso a través de un control digital, te dan una tarjeta y usted ingresa. O en la fotografía de la página derecha, en la sección derecha de la diapositiva, hay una escalera con jaula. Le colocaron una compuerta con un candado para evitar que las personas accedan al plano superior sin contar con la autorización debida. Esos son controles de acceso. Lo que tiene que ver con controles de superficies. El control de superficies es lo que son huecos. En el plano horizontal se llama huecos. En el plano vertical se llaman aberturas. Yo debo controlarlas. Un video ahí que inserté. ¿De qué sirve colocar un cono con un pedacito de cinta si no me está delimitando específicamente un área? ¿De qué me sirve instalar una teja sin un soporte suficiente? Y la norma me dice que debe soportar 2 veces la carga. Entonces, ¿cuál es la carga? No, por aquí va a pasar una carreta con 100 kilos. Entonces, debe soportar 200 kilos. Debe ser un tablón, debe ser una formaleta metálica, una estructura. En el caso que se ve de la claraboya, hicieron un cerramiento metálico con una malla, con una reja para evitar que las personas se puedan apoyar en ella y caer accidentalmente. Toda medida de control específica debe contar con un aviso. ¿En dónde no aplica la norma? En las calles. Pero en las calles, ¿cuántas alcantarillas, aberturas encuentras en el piso? Recordemos la realidad económica de nuestra empresa. Si tú trabajas en centro abasto, si trabajas en un punto residencial, y en esa área vas a encontrar alcantarillas, tapas, manholes, y todos esos elementos deben tener su respectiva tapa. Entonces, debe hacer un control. En la vía pública, pues repórtalo, porque ahí no hay ninguna especificación de alturas específica determinada, pero sí hemos encontrado que muchos accidentes se presentan en las vías. Se presentan en las vías porque no lo avisan. Otra cuestión, manejo de niveles. Y aquí es donde empezamos a mirar que si bien la norma me está hablando de 2 metros de altura, también cuando se trata de niveles, me habla de que si el desnivel es mayor del nivel superior al inferior en 1.5 metros, también se contempla que se le aplique el trabajo en alturas. Es decir, manejarlo. ¿Cómo lo hacemos ahí? Entre fotografías diferentes. Un trabajo que están haciendo en un malecón, a la orilla del mar. Instalaron una escalera con barandas para que las personas suban y bajen. En otra, una zanja, colocaron una plataforma para que pasen encima de la excavación. O utilizaron una rampa, una escalera, si la escalera me dice la norma, de acuerdo a los grados de inclinación que tenga el plano de trabajo, pues están los anchos. Una cuestión importante es el ayudante de seguridad. Si bien está establecido entre los perfiles del programa de prevención y protección contra caídas, no es un curso específico que llama ayudante de seguridad. Son funciones que cumple cualquier trabajador autorizado, coordinador, incluso entrenador, en el cual debe garantizar que lo que se contempla en un permiso de trabajo en alturas se cumpla y como tal se habilite. Y si ahí dice que debes utilizar un punto de anclaje, una línea de vida, conectarte con el arnés, utilizar, como se observa en el trabajador, un cabo para asegurar la porra, evitar que se caiga, y está aplicando el artículo 25. Todas esas cuestiones que tienen que ver, pues de una u otra manera, el ayudante de seguridad es el que alerta y verifica que lo que está estipulado en el permiso se cumpla. Entender que todos los procedimientos de trabajo en altura se deben realizar. Cada actividad que usted realice en altura debe tener un procedimiento para trabajo en escaleras, en plataforma elevadora móvil, para trabajo con pretales. Debe ser socializado a los trabajadores, debe ser divulgado y debe ser evaluado
comprender si los trabajadores entienden los alcances del documento. No se trata de copiar la norma tal cual y meterla ahí, no hacer un procedimiento de 2 o 3 páginas donde se especifique los que vamos a hacer es esto: colocar la escalera, inclinarla, asegurarla, vas a subir con una línea de vida, en caso de un accidente, la persona desde abajo lo puede descender sin ningún problema, o es necesario que suba. Hay procedimientos en entradas del sector eléctrico que he visto que el trabajador en un momento determinado, si el que va a rescatar está inconsciente, está anclado, está autorizado para cortar la línea de posicionamiento después de que lo asegure y poderlo ayudar a descender. Esas cuestiones deben estar estipuladas y deben estar practicadas, es decir, los trabajadores deben entender los alcances de ese procedimiento. En los permisos de trabajo en altura se habla de 18 requisitos específicos que están contemplados en el artículo 15, pero hay una cuestión importante que debemos tener en que a pesar de que están estipulados en ese orden cronológico, este tipo de trabajo, hasta el apellido, nombre y firma del coordinador, después de ese requisito número 18 hay otros requisitos específicos. Y hay uno que le atañe, que es el segundo párrafo después de ese numeral 18. Dice: el permiso de trabajo en altura debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados, y que se cuenten con los elementos de protección necesarios acorde con el nivel de riesgo. Abre paréntesis: escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco dieléctrico, entre otros. Entonces mire que la norma está atada de una otra manera al RETIEN, a la resolución 5018. Esto está integrado, esto es parte de un, por decirlo, de un rompecabezas en el cual, al estar atado, nos obliga en todos los sentidos. O sea, no puedo decir, no, es que yo no sabía eso, no, pero la norma lo está especificando. La norma de alturas, yo trabajo en el sector eléctrico, mira que él lo está especificando, mira que le está narrando. También debe comprender ese permiso que hago yo para hacer un permiso y cómo garantizo que Álvaro y Robinson está por allá en una vereda perdido, me firmen el permiso si yo no tengo, pues, maestro. Haga un documento en el Excel que lo pueda descargar, pueda digitar, hacer una firma, tomar una fotografía, enviarlo, que me garantice que esa persona en el sitio que esté pueda diligenciar el permiso. Es una manera que muchas organizaciones lo tienen. Una organización que me llamó mucho la atención fue Argos. Los operarios de los diferentes equipos Mixer cargan una tablet. En la tablet tienen una inspección del vehículo, del Mixer, en donde toman fotografías, hacen marcación del kilometraje, en el odómetro, las horas de operación, en qué área del sector se encuentra, hacen el diligenciamiento del documento, lo guardan y lo envían. Entonces es la forma en que tiene la empresa de garantizar de que el permiso se esté cumpliendo, porque ahí también es parte de la enseñanza que hacemos a los trabajadores. Oye, están sensibilizados. ¿Y de dónde parte de eso? De la gerencia hacia abajo. Si la empresa no está, el gerente no es como muy informal o no apoya el trabajo de los encargados de seguridad o de sus ingenieros, difícilmente va a poder permearse esa cultura. El contenido mínimo del programa del permiso de trabajo lo está estipulando ahí, una lista de chequeo, designado ayudante de seguridad, cómo lo voy a revalidar el permiso. Robinson, son las 4 de la tarde y la jornada termina a las 4, ¿cómo hacer? Vamos a trabajar hasta las 6. No, venga, lo diligenciamos y acá con un documento lo podemos extender. Debe garantizar distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos energizados, y lo está contemplando la resolución de trabajo en altura. Sistemas de acceso. Entonces, los sistemas de acceso, ¿cuáles voy a utilizar? O elevadores de personas, o escaleras, o andamios. Todos deben tener una hoja de vida. En la hoja de vida registro el tiempo de vida, la historia de uso, los registros de inspección, mantenimientos. Cuando son sistemas o equipos que yo manejo por partes, pues debo hacer la configuración y los ensambles, y en algún momento determinado consultarle a un ingeniero si podemos realizar esa actividad. Los mantenimientos que se le realizan deben estar registrados. Acá me atañe algo muy diferente que dice distancia de seguridad. Entonces me especifica que según el artículo 310.1 al 310.5 de las páginas 26 y 33 de la resolución 40.117 del 2 de abril del 2024, que es RETIE, estando las distancias mínimas de seguridad con los diferentes circuitos eléctricos de acuerdo a su nivel de tensión.
y eso lo atañe. Algo que es casi exclusivo del sector eléctrico, y creo que son los únicos que manejan, son los pretales. Me dice que no es un equipo certificado porque es que no hay ninguna norma internacional que hable sobre pretales. Eso es un invento que se realizó, no se sabe en dónde, pero empezaron a utilizar. Alguien cogió un día una cuerda, un pedazo de metal, de cuero, e integró un equipo y empezó para subir y bajar. Dice, si se hace indispensable la utilización de los pretales, debe utilizarse un pretal como mecanismo de anclaje. Para mí que la norma debería ser una banda de anclaje móvil, pero dice un mecanismo de anclaje portátil de uso external al poste o un anclaje portátil regulable certificado que permita abrazar el poste y los otros dos pretales para maniobras de ascenso y descenso. ¿Por qué? Cuando un pretal se rompe y solamente está utilizando los dos pretales, la persona gira sobre su eje y cae de cabeza. El último accidente que tengo registro fue en Girardot, un trabajador que cayó a 4,5 metros. La norma me habla sobre sistemas de acceso específicos. ¿Cuáles son? O andamios, o plataformas elevadoras, o escaleras. No me habla o no me dice nada. Andamios hay de todo tipo, cupló, tijera, de roseta, o los tipos layer. Marcas de andamios, existe cualquier cantidad de marcas. Listo. ¿Qué tipo de andamios utilizo? Suspendidos. ¿Cuáles? De manuales, eléctricos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión de andamios utilizo? Plataformas elevadoras. Entonces, las plataformas elevadoras, esta es según la normativa europea, alguien me preguntaba sobre los sistemas de acceso y ya vamos a darle contestación a esa pregunta. ¿Y cuáles son los que se utilizan? ¿Cómo se certifican esos elementos? Porque era la pregunta que está muy específica y le voy a dar contestación, aunque voy a dejarle material al ingeniero Robinson para que lo comparta con ustedes, todas las normas referentes a esos tópicos que preguntan. Me especifican unas normas específicas, tipo 1A o tipo 1B, son plataformas móviles elevadoras que requieren tracción, o sea, que requieren que alguien las jale y las lleve. Las tipo 2A y 2B son las que se instalan sobre los camiones o vehículos, camiones canastas. Y las tipos 3A y 3B son articuladas o de tijeras o de gato que se pueden mover por sus propios medios. ¿Cuáles no son plataformas elevadoras móviles de personas? Los telehandler, el nombre correcto es manipulador telescópico de carga. Las torres grúas o grúas torres, como llaman los españoles, son para cargas. Y los montacargas, como su nombre lo dice, son para cargas. Es posible, y la norma me lo permite, que requiera utilizar un tipo de canastas o de estructuras para acceder a trabajo en altura. Hace poco hicieron mantenimiento del puente Alejandro Galvis, aquí en el puente de la Novena. ¿Qué utilizaron? La que llamamos regularmente PH, con una canasta para acceder a esa altura, porque no hay una plataforma elevadora móvil de personal que me pueda llegar a esa altura. Entonces hacemos una combinación de estructuras garantizando un programa de mantenimiento impecable del equipo, inspecciones antes y durante el equipo. Cada vez que se utilice se debe inspeccionar y dejar registro para poderlo hacer. Y no está de más, no sobra que de pronto tengan un seguro de vida para los trabajadores que desempeñen esa actividad por si se llega a presentar algún inconveniente. A fin de cuentas, los accidentes nosotros no estamos exentos de ellos. Escaleras. Las escaleras es un elemento que utilizamos en el sector eléctrico muy fácil. Tienen líneas de aproximación. Aquí hay un video sobre un accidente menor en una escalera. El trabajador, los dos no tienen ayudante de seguridad que le estabilice la escalera. Y la otra cuestión, que si observan aquí el trabajador, la pierna está deforme, se fracturó. Es ahí donde la ARL va a llegar y decirle a usted, muéstreme su programa de prevención y protección contra caída en alturas, muéstreme el ayudante de seguridad, la afiliación a riesgo de salud, el curso de alturas, ¡bla! Le van a pedir de todo. Y ahí es donde nosotros decimos, escaleras. Las escaleras con las cuales trabajamos nosotros tienen estabilizadores, contamos con línea de vida
lo podemos hacer, tiene sus etiquetas completas, sabemos el tipo de carga. Esta es la que yo le comentaba de la empresa Genecon que encontré, en la cual les solicité permiso para poder, les pedí permiso para que pudiera grabar y filmar estas escenas. Este es un mini video sobre la forma en que ellos implementan en la escalera una línea de vida y la aseguran al poste. Tenemos implementado un sistema de rescate en nuestras escaleras cuando trabajamos. En la canasta, si la canasta se bloquea, ¿cómo podemos bajar a la persona de la canasta? En la plataforma elevadora móvil, los mal llamados manlift, o coloquialmente llamados manlift, ¿cómo hacemos un rescate? En las escaleras verticales fija la norma muy específica. En lo posible, utilizar línea de vida. Si bien es cierto que las jaulas se fueron instaladas en nuestro país en muchísimas organizaciones y empresas como parte de una supuesta medida de seguridad, resulta que acontece que cuando los trabajadores caen, muchas veces resultan fracturas, amputaciones, golpes, lesiones que originan invalidez y la muerte del trabajador. Entonces, en Estados Unidos determinaron que a partir del 1 de noviembre del 2019 no se aceptan jaulas ni pozos, solamente las que instalaron hasta el 31 de octubre del 2019. Pero a partir de esa fecha solamente se aceptan que las escaleras fijas o tengan línea de vida o usted tenga un sistema para detención de caídas. No se aceptan jaulas, no se aceptan pozos. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí en Colombia debemos tener en cuenta que si tenemos instalada una escalera con jaula, lo mejor y más prudente sería quitarla. Porque si bien hay normas específicas de escaleras para Colombia, si nosotros las hemos hecho basadas en esas mismas normas de las cuales nosotros copiamos textualmente. En los andamios verificar que estén estabilizados, el alpeltest, que los andamios con ruedas estén asegurados y nivelados. Los andamios con ruedas solamente se pueden utilizar en plataformas completamente planas. Aquí hay un ejemplo de un accidente que sucedió cuando se traslada de manera imprudente una persona en un andamio. Trabajos en suspensión no aplican en el sector eléctrico, pero ahora me dice que cuando se trabaja en suspensión, no solamente 90 grados, sino que también cuando trabajen planos inclinados como taludes, es obligatorio el uso de sillas. Puntos de anclaje. Me está determinando 1.000 libras por persona. Esto es una modificación que hubo. 3.000 libras para restricción 1.000 libras, para posicionamiento 3.000 libras y para detención de caídas 5.000 libras. Esto es por persona. Entonces, como tal, la persona calificada es la que me determina. Hay algo que cambió en el sistema de protección contra caídas. En el ABC siempre entendíamos que era un punto de anclaje al cual integrábamos un arnés mediante un conector. ¿Qué me dice 3M? Y empezó a trabajar a partir del año pasado. Que debemos tener en cuenta qué hacer en caso de descenso y rescate. ¿Cómo lo bajo de la escalera? ¿Cómo lo bajo de la canasta? ¿Cómo lo rescato de un pretal en un poste? ¿Qué entrenamiento debe recibir la persona específicamente en el trabajo? En rescate, manejo de traumas. Y eso es lo que es importante cuando vayan a los centros de entrenamiento. Digan, explíquenme en estos extremos, díganme cómo atender un paciente que se haya accidentado en una caída en alturas, en el cual siempre se sobreentiende que recibió una lesión craneal o una lesión de la columna. Eso lo debemos tener muy presente. ¿Qué hacer contra la caída de herramientas? 3M diseñó e implementó una serie de elementos de lingas certificadas, porque la norma me dice que debe ser certificado. Entonces, si usted tiene un alicate y lo trabaja en altura, pues debe tener una forma de conectar ese alicate a su cinturón a través de un cabo certificado, o si es un
un demoledor o otro tipo de plataforma de contar con anclaje de certificados. No me dice que te vayas a la tienda a la esquina a comprar el elemento. Un sistema de protección pasivo, la red de seguridad. La primera vez que se utilizó el 5 de diciembre el 5 de enero del 33 en el puente Golden Gate en Estados Unidos, en la Bahía de San Francisco. Fue la primera vez que se implementó una medida de seguridad de este tipo. Empezamos en las medidas de protección contra caídas, anclajes, detención 5.000, restricción 1.000 libras y posicionamiento 3.000 libras. Que lo instala una persona calificada, que para el caso, ¿quién es? Un ingeniero que cumpla la norma establecida en la ley 400 del 97, que se le hagan las pruebas y los diferentes elementos. Elementos que voy a utilizar para trabajar en alturas, anclajes móviles o el portátil, el tallo que llamamos, que son de acero, galvanizados, de riatas, escualizables, no escualizables, fijos, con argollas metálicas, sin argollas metálicas, los diferentes sistemas. Las líneas de vida horizontales, permanentes deben ser en acero. Provisionales, solo existen líneas de vida en riata o en guaya. Tienen un tensor, tienen una conexión, cuentan con unos tie-off, unos mosquetones. No hay línea de vida horizontal en cuerda. Es una mala práctica de las organizaciones coger una línea de vida vertical, acostarla y trabajarla para ti. El fabricante nunca te va a responder por un accidente. En esta sí te va a responder. Que las líneas de vida respeten una distancia de seguridad hacia los bordes para evitar daños o lesiones o la misma falla de la linga. Líneas de vida verticales, la misma resistencia a 5.000 libras. Ganchos que utilizamos, diferentes tipos de conectores. Mosquetones. Lingas de posicionamiento graduables, no graduables, con gancho pequeño. Restricción con gancho grande, andamiero, un brazo o dos brazos escualizables. Esta que está acá es para soldadores en metálica, para que aguante la tensión. Líneas de vida de detención de caídas, resortadas, escualizables, fijas, largas, de un brazo con acero. Las soluciones son múltiples que se encuentran. Los retráctiles, todos trabajan en sentido vertical, excepto este que está acá, que se puede trabajar en sentido horizontal, pero tiene especificación técnica y tiene una norma específica para garantizar eso. Los frenos que utilizamos, ¿qué frenos utilizamos? Cables para circuitos o líneas eléctricas, como en este caso, que tiene el operario hacia de la torre de la parte inferior a superior sin necesidad de quitarse el arrestador del freno. Para cuerda, las que utilizamos nosotros regularmente. ¿Cuál es el más común? ¿Qué tipo de arnés utilizamos? Si es para detención de caídas, acceso por cuerda, posicionamiento, entrada a espacios confinados, arneses de descenso y descenso, de descenso y suspensión. El tipo de arnés va supracitado. En este caso, tiene aislamiento en la parte metálica. El dieléctrico tiene un cinturón de confort. Si es en H, si es en X, de acuerdo a las necesidades que tengan. Son diferentes. ¿Qué necesidad tenemos nosotros del arnés? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Este arnés es exclusivo para trabajar en cubiertas. Pero este arnés que está estipulado acá son para trabajo en árbol. Entonces nosotros hasta donde, si estamos trabajando en el sector eléctrico, estamos haciendo mantenimiento a redes de árboles, contamos con el arnés adecuado, recibimos la inducción adecuada. Recordar que el trabajo en árbol está regulado por una norma que es la ANSI Z133, en la cual ya existen en Colombia instituciones que forman basados en esa norma. Entonces, muchas instituciones o muchas empresas que trabajan en el sector eléctrico ya están recibiendo formación esa porque entienden que es un tópico o un sector en el cual los equipos son específicos, no sirven los equipos que regularmente trabajamos y nos estamos blindando ante cualquier contingencia dando una buena formación. Recordar que cuando un trabajador cae, a partir del minuto 5 se puede presentar lo que llaman el síndrome del arnés, aunque se llama un síndrome de suspensión ortostática, porque el arnés en sí no tiene nada, que representa una falta de riego al cerebro y formación de coágulos sanguíneos, empezando por los miembros inferiores o superiores, o depende de la porción. El título
Tercero ya tiene que ver con los centros de entrenamiento. Básicamente el centro de entrenamiento debe ser su aliado. Nosotros estamos aquí para brindarle el mejor servicio, decirles a ustedes, oye, ¿qué es lo que necesitan? ¿Con qué trabajan? Escaleras, trabajan con retales, darle la mejor formación en ese tópico. Asesorarlos también en lo que tiene que ver con sus programas de prevención y protección contra caídas. Es un servicio y muchas veces nosotros nos hemos supracitado que el centro de entrenamiento sea una institución en donde yo envío a alguien, venga, me haga el curso, que sea un día, salga rapidito, enséñale esto, pero me dice, oiga, nuestro programa es tal, y que yo pueda recibir una copia de su programa y decir, ah, de esta manera estás trabajando. Nosotros ya tenemos experiencia con empresas del sector eléctrico, hay unos que llegan exclusivamente a hacer que hagamos repaso de los rescates de los trabajadores, si es posible imitando la desconexión a través del corte de la línea de posicionamiento, o lo bajemos directamente desde el piso. Eso es lo importante, que ustedes al centro de entrenamiento se blinden contra ellos, se blinden y les sirvan para que puedan hacer ese trabajo. Nosotros necesitamos conocer su programa de formación, su programa de prevención y protección contra caídas para brindarle un mejor servicio. Y ustedes deben aprovechar ese centro de entrenamiento para ese tópico. Asesores de ellos, a fin de cuentas, son los que están autorizados por el ministerio para hacer la mejor formación y documentación. Básicamente que en 5 días te estaremos entregando el certificado, que reunamos los requisitos, que los entrenadores sean competentes y certificados para dictar, que atendamos los perfiles de las empresas, que si recibes un certificado, una formación de trabajo en alturas, cumpla los lineamientos específicos que máximo en 5 días te lo esté entregando. Y aquí tenemos que ver también con el título 4 en lo referente a las obligaciones y disposiciones finales. En disposiciones finales hay unas que les atañen a ustedes, sobre todo los que hacen mantenimientos en redes eléctricas cerca a arboledas o áreas en las cuales necesitan desplazarse y cerca hayan árboles. Obligaciones del empleador, de los trabajadores de la ARL y los proveedores de servicio de capacitación. Esta norma lo que busca es que trabajen en forma mancomunada, es decir, que todos nos integremos y actuemos, que el centro de entrenamiento sea el aliado de la empresa y que dentro de la empresa se empodere a los encargados de seguridad en el trabajo para que los trabajadores asimilen la cultura de la seguridad como parte de un estilo de vida. Cada organización es única, cada organización obedece a un creador, a un dueño de una empresa, tiene un ADN diferente, se comporta como un organismo vivo diferente. Obligaciones del empleador, las que cambiaron básicamente, en construcciones nuevas deben adoptar medidas de protección. O sea, cuando usted construye una obra, dejar los puntos de anclaje en los mantenimientos. Eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y en los edificios anteriores, cuando hacían mantenimiento en la parte de ascensores, fachadas, circuitos eléctricos, no había forma de conectarse a ningún punto. Ahora es una obligación dejarlo. Hacer los mantenimientos de los equipos y dejar un registro por escrito. Verificar que en los centros de capacitación les esté dando la formación que me atañe a mi sector económico. En este caso, enséñeme escaleras, enséñeme pretales, enséñeme cómo hacer un ascenso en una canasta si es posible, cómo evacuar a una persona, cómo atenderla, primeros auxilios, asesóreme en la cuestión de los equipos, aparte la ARL, que tenga los manuales en español, que tenga un administrador del programa y una persona calificada, contratada, cuente con un coordinador. Y que para que no suceda lo que sucedió en lo que ocurrió con la sentencia del Consejo de Estado de la empresa, que todos los contratistas que yo involucren en los proyectos o subcontratistas me cumplan la normativa, que le reporte a la ARL todo el personal enviado a formación. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Como la norma ahora me dice que cada 18 meses debo hacer un reentrenamiento, porque los certificados no se vencen, en muchas organizaciones vinculan un personal, por X o Y motivo se retira o lo retiran, y después de un tiempo vuelven y lo contratan y no lo envían a curso de formación en alturas, que porque ya el curso de él es de 18 meses. Entiendan que cada vez que inicia un nuevo ciclo de formación, un nuevo ciclo de contratación, es el momento en el cual debe reportar a la ARL la persona que trabaja en alturas. Y cuando usted reporta a la persona que trabaja en alturas, obligatoriamente tiene que hacer la formación. Es decir, que si usted antes de 18 meses ha retirado o se ha vinculado a un trabajador y lo vuelve a contratar, les recomiendo que lo vuelvan a mandar al proceso de inducción de nuevo, porque recuerden que el reentrenamiento es un proceso de inducción, forma parte del proceso de inducción del trabajador. En las obligaciones del trabajador, que vaya a todas las capacitaciones, que las apruebe, que cumple todos los procedimientos. Una parte muy importante en el artículo 62, en el literal H, que ya me lo aprendí en memoria, dice que el trabajador debe garantizar su seguridad y salud.
y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos o omisiones del trabajador. El trabajador debe entender y comprender y asimilar que si él le entregan cinta de señalizadores o columbinas para delimitar las áreas, lo debe hacer. Que si el permiso le dice que se debe anclar, lo debe hacer. Que si el permiso le dice que debe garantizar que nadie entra al área de trabajo en la cual no está autorizado, lo debe hacer. No somos culpables, pero sí somos responsables de lo que hagamos o no hagamos. Y acá lo está muy específicamente, le está diciendo al trabajador, cuidado porque usted puede cometer una imprudencia o una omisión en el trabajo y si lesiona a una persona, de una u otra manera va a responder ante la ley. Ya saben cómo responden las personas que no tienen dinero para pagar con cárcel. Las ARL llevan el registro de todos los trabajadores, prestan asesorías. Aquí es donde ustedes como empresas del sector eléctrico van a decir a la ARL, necesito una asesoría suya porque es que yo le hago mantenimiento a las redes eléctricas donde hay árboles. Entonces, denme las pautas para trabajar con árboles. Documénteme y también de forma que usted puedan elevar peticiones al Ministerio de Trabajo. Dígame de qué manera voy a trabajar con los árboles. Porque es algo que es inherente al sector económico en el cual nos desempeñamos, el sector eléctrico. Por donde quiera que haya una red eléctrica, hay un árbol que se aproxima y puede originar a un accidente, no tanto a un trabajador, sino también a cualquier peatón o a alguien que esté por la calle. Pues tener en cuenta eso. Las ARLs, cuando sucede como en el video de la persona que cayó y se fracturó la pierna, los huesos, la tibia y peroné, va a investigar ese accidente. Va a verificar si fue por falta de competencia, de formación, proceso de compatibilización que imparte el oferente, no le explicaron todos los riesgos, los peligros, que debe ser verificada por el aportante. Usted debe verificar que lo que hace el centro de entrenamiento sea lo que usted contrata. No es simple y sencillamente enviar el personal para que me le entreguen un curso para poder seguir trabajando. No. Ustedes son solidarios con eso. Y cuando encuentre inconsistencias que hace la ARL, simple y sencillamente le notifica al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en sus visitas le piden a usted cualquier cantidad de documentos. En los centros de entrenamiento, ¿qué hacemos nosotros? Llevar el registro de todas las personas que vienen a capacitación, garantizar la disponibilidad de las estructuras, equipos e instalaciones, que se expida el certificado, respectivo en 5 días hábiles. Y hay unas disposiciones finales que tienen que ver cuando el sector económico en el cual yo trabajo o la actividad económica que realice en la cual trabajo no tenga una norma específica. Lo tengo claro y aquí con un amigo que fue parte del proceso de formación como trabajador en alturas, como entrenador, Mauricio González Muñoz, trabaja con una casa del arbolista. Ellos dictan la capacitación basados en la norma ACZ 133, todos los niveles de formación. Recordar que es un sector o una actividad económica totalmente diferente. Ellos ven también rescate, manejo de equipos, los elementos con los que se trabajan, los arneses, las cuerdas, son completamente diferentes a los que regularmente nosotros trabajamos en este sector. Hay que hacer también análisis de los riesgos, de los peligros, verificar cómo se puede cortar o bajar o desbastar un árbol. Algo muy implícito que ustedes pueden consultar esta norma, tiene que decir que a través del diseño se aborden los diferentes riesgos laborales en el proceso. Si usted va a trabajar en unos árboles, ¿qué procesos tiene que hacer? Si trabaja en un edificio y va a implementar a trabajar en el edificio, va a instalar redes, inicialmente los circuitos de tuberías, pero después va a cablear, pues qué análisis debes hacer y qué pautas va a comprender o va a entender para poder hacer la prevención de los peligros, tanto a nivel de prevención como también a nivel de protección contra caídas en alturas. Un mensaje muy importante, y lo comparto con todos, es que la mayoría de accidentes suceden a menos de 5.3 metros de altura. Esto es una encuesta de Estados Unidos, un programa que el año pasado hicimos con 3M, y ellos hablan mucho de los accidentes a bajas alturas. ¿Cuáles son las bajas alturas? Sucede y acontece que hay elementos de protección contra caídas que tienen una función. Las Sling and Jet te funcionan con absorbedor de impacto a partir de que sus pies estén a 3,5 metros y su punto de anclaje esté por encima de su cabeza. Un retráctil te funciona a partir de que sus pies estén a 1.8 metros del piso. El retráctil obviamente va a estar anclado en un nivel superior, viene de arriba. Pero si usted trabaja con un arnés para mini retráctiles,
que son estos que ven aquí, es útil a partir de 1.2 metros. Entonces nosotros, ¿cuál es la tendencia mundial que se está viendo? Que estamos pasando de la linga a los mini retráctiles. Y se está implementando mucho los retráctiles. Antiguamente un retráctil estaba sobre 4 o 5 millones de pesos. Ahorita que consiguen retráctiles de 1.500.000. Entonces es un elemento muy útil para trabajar en alturas y me hace un sistema de detención de caídas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo implementar? Y analizarlo y entender que los programas me van a servir para eso. Muchas gracias por la atención. Esta es una referencia. Las diapositivas las comparto con Irene Robinson para que las pueda compartir a través de la página con ustedes y entender que nosotros somos aliados. Como centro de entrenamiento estamos a su servicio. Nos van a encontrar, pueden dejar sus datos en la página y nosotros los vamos a contactar. Les vamos a brindar un muy buen servicio y tienen un descuento especial por ser miembros de ingenieros electricistas. La idea es de que trabajamos entre todos juntos y construyamos conocimiento, aprendamos y desaprendamos diariamente. Esa es nuestra función. Nosotros somos entrenadores de altura, trabajamos en centro de entrenamiento, pero estamos a su servicio y necesitamos escucharlos para brindarles un mejor servicio y entenderlos en cada una de las inquietudes que tienen los desempeños de los trabajos. Así es. Álvaro.
No está nada. Bueno, muy agradecidos a todos por la capacitación. Si bien, digamos, el RETIE 2024 en la resolución del 3 de abril nos da unos lineamientos importantes en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, tanto hacer el cambio de la definición como en el título 4 que nos mete, digamos, de lleno a dar el cumplimiento a la resolución 5018, ¿sí? Y esa resolución nos lleva, digamos, al capítulo 7, que es el tema de trabajo en alturas, y nos exige, digamos, el cumplimiento a estas características, a cumplir realmente con una serie de normas que están reguladas bajo una resolución, las cuales las hacen obligatorias. A veces dicen, no, pero es una norma y las normas no son de debido cumplimiento, efectivamente, pero si están bajo una resolución las hace obligatorias. Por eso la resolución 5018 es una norma obligatoria que se debe cumplir a nivel nacional en todo Colombia. Y aquí se optan, digamos, por otras normas de trabajo en alturas, porque el mismo capítulo 7 referencia todas las normas de trabajo en alturas. Entonces, invitarlos a cumplir. CTA Colombia tiene dentro de todo su brochure de servicios, tiene trabajo en alturas, tiene espacios confinados, tiene entrenamientos, capacitaciones en todo el tema de riesgos asociados a trabajos en alturas. Y bueno, todas las personas que estén interesadas, con todo el gusto, nos pueden dejar sus mensajes. Ahí les he dejado el número de la ingeniera Nicole, si están interesados de pronto en hacer su formación en espacios confinados, en trabajo en alturas. También pueden visitar la página www.cta.colombia.sas. Aquí encontrarán también todos los servicios que ofrece la empresa. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Cualquier inquietud con duda, ya el ingeniero Álvaro va a responder ahí 2 preguntitas que le han hecho, entonces con todo el gusto. Bueno, está específicamente para el ingeniero Leonardo. Me estás preguntando sobre unas normativas específicas para andamios y otros elementos. Voy a compartirle a través del ingeniero Robinson todo el material que tengo sobre las normas de plataformas elevadoras, de alturas, de equipos, con el fin de que tenga una guía para que pueda referir en eso. Lo que tiene que ver con andamios y escaleras, las normativas generalmente son norteamericanas. Con los carros canastas, carros grúas o qué normativa cumple, eso lo puedes encontrar en la página de la Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Ahí encuentras todas las normas técnicas, las notas técnicas, y en todo caso yo se las voy a dejar para que las puedan a través de la página de ingenieros electricistas del grupo que tenemos, compartirlas y de eso se trata, compartir conocimiento para crear conocimiento entre todos. Yo les dejo todo el material que tengo, de andamios, de escaleras, los enlaces respectivos, lo que yo les digo, visiten la página Oregon 8, ahí encuentran todo lo que quieran de trabajo en alturas y lo pueden descargar, modelos y todos, circuitos. Díganle a los ingenieros, a los encargados de seguridad, oye, les voy a dejar, igualmente voy a dejar las presentaciones con el ingeniero Robinson, de forma tal de que puedan tener todo el material. De eso se trata, de compartir el conocimiento y de que entre todos construyamos conocimientos nuevos y aprendamos y desaprendamos. Al igual que ustedes, soy un gomoso del trabajo en alturas, estoy intentando aprender el sector eléctrico, aunque no mi objetivo es llegar a graduarme de ingeniero electricista, pero sí entenderlo mucho porque son una de las empresas que más servicios nos han brindado a nosotros. Entonces, cuente con ese material, ingeniero Leonardo y demás compañeros, y muchas gracias por su asistencia. De antemano me excuso por los inconvenientes que tuvimos, pero bueno, se solucionaron, de eso se trata, encontrarle solución a todo. Dios los bendiga. Gracias.